Olis, ¿cómo estás? Bueno, vamos entonces con la primera parte de lo que es Recap 25, que son encuentros que dividí en dos partes para que primero veamos, hagamos como esta recapitulación, como les puse acá abajo, la síntesis astrológica y narrativa de lo que fue el 2025. Me parece que está bueno mirar para atrás, ¿viste? Porque siempre en astrología, como les decía el año pasado, en retrospectiva del 2024, parece que la astrología solo sirve para mirar el futuro, mirar qué va a pasar, ¿no? Cómo me va a ir este año, el que viene. Y quizás hay más respuestas en lo que ya pasó que en lo que está por venir, o quizás esa perspectiva, ¿no? De lo que está por venir también tiene un mensaje guardado en lo que ya pasó. Así que esa es un poco mi propuesta de hoy. Vamos a ver los contenidos de la clase. Tenemos tres partes, la dividí en tres partes a la clase. La primera parte se va a tratar sobre el tiempo astrológico, cómo interpretar el tiempo, vamos a comparar las cartas de principio y de fin de año. Vamos a entender qué significa esto de la potencia y el devenir de las cartas y ver las velocidades y los ritmos de los ciclos planetarios, que me parece importante para entender, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando miramos un tránsito o cuando decimos en 2025 o el 2026 se va a tratar de tal cosa, ¿no? Y entender también que la lógica de tiempos astrológicos eh, se desarrolla de otra manera. Ahora vamos a ver qué onda con eso. En la parte 2 vamos a ir entonces de lleno a la parte más técnica, al análisis astrológico, y vamos a ver los tránsitos más importantes del año. También algunas como pistas, ¿no? De lo que puede pasar el año que viene, porque como te decía recién, no es que solamente vamos a ver el 2025 así recortado, sino que te voy a mostrar que leyendo los tránsitos planetarios, vos podés ir más allá de ese tiempo calendárico y empezar a ver entonces otros ritmos y otros tiempos según los tránsitos que no son lo mismo que la semana, el mes. Es como que se exceden un poco y plantean otro tiempo y otro ritmo, ¿bien? Vamos a ver entonces más que nada los tránsitos de los planetas sociales y transaturninos. Bien, vamos a ver el tránsito de Júpiter, que es considerado un planeta social, Saturno, y a partir de acá, bueno, Neptuno, Urano. A Plutón no lo puse porque a finales del 2024 ya entró definitivamente en Acuario. Entonces como que me parecía que era un tránsito que ya venimos viviendo desde antes y que a lo que es la info que quiero compartir con vos hoy, me pareció más importante darle bola a todo esto que vimos acá, además los eclipses también en Virgo y Piscis. Y después vamos a ir a la tercera parte, que es la síntesis astrológica. Bien, bueno, empecemos. Parte uno, entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el tiempo astrológico. Y acá vas a ver que durante la clase, más que verdades o así como postas, ¿no? De qué pasó, qué te pasó, cómo te sentiste, van a haber muchas preguntas. Acá vas a ver a mi Júpiter de casa 12 trabajando a través de la pregunta, ¿no? Y esta es como un poco una pregunta que me surgió mucho en estos últimos años, te diría, los últimos 2 o 3 años. eh, y se intensificó este año para mí, que es cómo leer el tiempo a través de las técnicas astrológicas, porque cuando uno estudia, ¿no? Le enseñan a mirar la grilla de tránsitos, con respecto a una carta natal. Bueno, más adelante vamos a ver el ejercicio para que vos puedas mirar estos tránsitos en tu propia carta. em, pero esta pregunta, ¿no? De cómo leer el tiempo, es la pregunta original de la astrología. Si lo pensás, cuando a principios, ¿no? de la humanidad empezamos a mirar el cielo y a entendernos en relación con ese cielo, inventamos el tiempo. A ver, hay una cuestión filosófica ahí, esto, ¿no? De inventar el tiempo, como bueno, no se puede inventar el tiempo pasa y ya, no lo estás inventando, sí, pero el cómo medirlo, el tiempo, por ejemplo, de las lunaciones, que es el origen astrológico, que son las primeras inscripciones que se encuentran en cuevas, en paredes, ¿no? Como de la luna tiene un ciclo de 28 días con respecto al sol, qué pasa cuando hay un eclipse, ¿no? Que son las primeras visiones que tenemos del tiempo astrológico. eh, entonces me parece que esa es como la pregunta que atraviesa todas las técnicas astrológicas, de cómo leer ese tiempo y de entender el tiempo como algo más allá de las horas de un día o del calendario anual. Bien, vamos a entender entonces que el tiempo desde lo astrológico puede ser leído de distintas maneras. Por ejemplo, a mí se me ocurrió poner estos títulos. Me parece que estos títulos van más allá de lo que vas a aprender en un libro de astrología o estudiando astrología en algún lugar, en alguna escuela. Son títulos que vas a ver que están muy atravesados por ciertos
conceptos así más filosóficos o de estética, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de las artes y de su relación con lo cultural y lo social, hasta lo emocional, te diría. Pero bueno, es mi visión de lo astrológico. Tenemos el tiempo como fotografía. Esta creo que es mi categoría favorita, ¿no? ¿Y qué es la fotografía? Es justamente una captura del movimiento, de algo que se mueve. Siempre me flashea mucho ese momento en el que se da la invención del cine, ¿no? Y cómo esas primeras fotos del caballo galopando, a ver si en algún momento las cuatro patas tocan el piso al mismo tiempo, como que hay algo ahí de la percepción eh, del tiempo en movimiento y de la fotografía, como ese diafragma que permite o no dosificar cuánta luz entra. Y este es un concepto importante, por ejemplo, lo tenés muy presente en lo que son los textos de Dane Rudyard, que habla del ciclo de las lunaciones y de este movimiento de luz y sombra de la luna, por ejemplo, como filtro de la luz solar. Entonces, siempre que miremos una carta, estamos viendo una fotografía de movimiento, estamos viendo entonces un juego de luces y sombras. Hay que ver ahí cuáles son las sombras y cuál es la luz. No en un sentido de esto es bueno o esto es malo, o está en sombra y hay que sacarlo, como esa es una visión más New Age que quizás a mí no me copa tanto. Bueno, depende mucho de eso, ¿no? ¿Qué corriente filosófica y de interpretación te gusta abordar? Em, pero a mí me parece que está bueno empezar a verlo como eh, desde otro lugar donde, bueno, la sombra es necesaria también. Hay algo de lo inconsciente, de la sombra, de las casas de agua, podríamos decir, que son importantes, que permanezcan ahí para que no haya una ruptura psíquica. Eh, Eso con respecto al tiempo fotografía del movimiento. Después tenemos el tiempo velocidad, que ahora vamos a ver así muy por arriba, muy brevemente, pero porque quiero compartirte estos conceptos y que se entienda desde dónde leemos el tiempo, ¿no? Y no solamente ir a mi interpretación de, no sé, Júpiter en Cáncer, sino que se entienda el marco y el por qué hacemos esa selección de momentos y que no todo es tan importante todo el tiempo, porque a veces nos pasa que vemos contenido en redes, ¿viste? Y es como el año que lo va a cambiar todo, un antes y un después. Y es como, che, acá todo el tiempo hay movimientos planetarios. El tema es el recorte que hacemos de la información, que eso depende mucho del astrólogo, de la astróloga, ahora lo vamos a ver a eso. Eh, y entender, bueno, esto de la velocidad, que a no todos los planetas les lleva al mismo tiempo completar ciclos, no se mueven a la misma velocidad. Y entonces acá también aparece esto del tiempo rítmico, es decir, son como compases que se van armando a través del tiempo y que a veces estos ciclos de tiempos eh, están marcados, por ejemplo, por las conjunciones, que es algo que vamos a ver hoy, la conjunción de Saturno y de Neptuno. Eso es un ritmo que se da cada cierta cantidad de años. Ahí tenemos un ritmo. O, por ejemplo, las lunas nuevas y las lunas llenas también son un ritmo. ¿Se entiende? Entonces, hay muchos intraciclos adentro de ciclos más grandes y eso nos habla de un ritmo. Y por último tenemos otro de mis favoritos, que es el tiempo no lineal. Hoy vamos a ver algunas líneas de tiempo como para intentar meter ahí algún concepto virginiano y ordenarnos un poquito y amigarnos un poco con el tiempo calendárico. Pero en realidad el tiempo astrológico no es lineal. eh, Tiene algo de circular, tiene algo de repetitivo, de cosas que vuelven a pasar una y otra vez. Acá aparece el concepto de las retrogradaciones, entonces, que si lo pensás, ningún planeta va hacia atrás realmente, sino que es un efecto visual. Es como por las distintas velocidades que tienen al avanzar en sus órbitas, parece que esos planetas van hacia atrás. Hoy vamos a ver algunas de las retrogradaciones de los planetas más importantes, ¿no? que ocurrieron este año. Pero entonces acá aparece esto de la repetición y esto que te decía al principio, de que quizás en aquello que ya sucedió, también hay una pista para lo que va a pasar. Y me parece que el fundamento de la astrología es un poco ese. Vamos a ver entonces algunas huellas astrológicas que nos pueden ayudar a interpretar un tiempo. Es decir, si yo quiero recortar, por ejemplo, el 2025, bueno, mi criterio va a ser todo lo que entre en este marco temporal. Eso es elegir hacer un recorte. Y en ese tiempo, entonces, si no me voy a regir por los tiempos planetarios, ¿qué puedo mirar? ¿Qué huellas astrológicas puedo mirar para tratar de entender qué está ocurriendo ahí? Bueno, puedo mirar ingresos, que es cuando los planetas cambian de signo. Hoy vamos a ver mucho de esto.
puedo mirar los eclipses, que acordate que son lunaciones que se dan cerca de los nodos lunares. Los nodos lunares son el punto medio entre las órbitas del Sol, de la Luna y de la Tierra. Entonces, cada vez que el Sol y la Luna se acercan a este punto medio, se da un eclipse, que son contrastes, lo vamos a ver hacia lo último, la temática de eclipses. Es una técnica bastante interesante, que es interesante porque vos ahí podés ver que realmente hubo como una comparación, un antes y un después, como un movimiento, ¿no? Hay algo de lo profundamente transformador que tienen los eclipses, que vos podés decir, ah, mira, esta persona está con eclipses en tal eje, acá ciertamente hubo una experiencia. Vamos a ver que esa experiencia se intensifica cuando tenemos planetas en los grados donde ocurren los eclipses. Podemos mirar también entonces como huella las retrogradaciones, que son las repeticiones, es decir, un ida y vuelta sobre los mismos grados. Vamos a tener en cuenta estas técnicas para mirar entonces qué es lo que estuvo pasando durante el año. Vamos entonces con un entrenamiento. eh, yo acá le puse ojo astrológico para mirar fotografías planetarias, como les decía en esto de el tiempo fotografía. A ver si me puedo activar acá para señalar. Bien, entonces acá les traje dos fotos. Vamos a ver que en la foto de la izquierda tenemos cómo estaban los planetas a principio de año, el 1 de enero de 2025, y acá tenemos cómo están hacia fin de año. Bien. 31 de diciembre, que ya saben que es lo mismo que es decir 1 de enero de 2026. Entonces, si uno empieza a mirar esta foto, lo importante acá es seleccionar la información que voy a estar viendo, porque como son dos cartas nuevas que contienen un montón de información sobre dónde están los planetas en ese momento, aspectos, hay como mucho movimiento. Entonces, acá me gustaría que empecemos a mirar con ojo astrológico, entonces qué similitudes y qué diferencias encuentro. Yo estas cartas las puse sin ascendente porque acordate que para sacar una foto, vamos a decir, eh, es como que depende mucho del lugar en el que estás. Entonces, si vos querés fotografiar un momento a cierta hora del día, eso es lo que te va a determinar el ascendente. Que, por ejemplo, si son las 12 del mediodía, posiciona al sol en el medio cielo. Acá elegí ponerlo sin casas porque sé que esta clase la van a ver desde varios países, entonces sería como eh, un poco sesgado poner Buenos Aires y solamente mirarla desde Buenos Aires. Pero también este modo de mirar tiene mucho de parecido con lo que es la astrología horaria, que es levantar una carta en el momento en que yo quiero hacer una pregunta, que tiene como una cuestión más oracular, que se aleja un poquito de lo que es la técnica de cartas natales o de tránsitos a cartas natales, ¿no? O de la mundana, por ejemplo, que estudia movimientos con respecto a cartas de países, ¿no? Y a escala histórica y global. Lo que tiene la astrología horaria es esto que funciona de una manera más oracular, ¿no? Que uno tiene una pregunta y la levanta la carta para ese momento, en ese lugar, y dependiendo de la posición en la que están con respecto a las casas, te indica ciertas respuestas. Yo no soy experta en eso, pero entiendo que funciona de esa manera. Sin embargo, como que acá digo, bueno, traigamos la carta del inicio y del fin para empezar a trabajar esto de las diferencias y para empezar a mirar por comparación y hacernos preguntas con respecto a estas cartas que estamos comparando, ¿sí? Eh, entonces acá me gustaría, por ejemplo, que le prestemos atención, vamos de atrás para adelante, o sea, algo que quiero que notes es, como esta es una fotografía de dos momentos, de dos tiempos, de un inicio y un final, o de un inicio y otro inicio, em, si uno lo ve como, bueno, ¿qué marcas o qué huella, qué firma tiene este comienzo? Podríamos pensarlo así, si fuera como esto más oracular, sería como, bueno, ¿qué aspectos quedaron dibujados en el cielo en ese momento ritualístico en el que festejamos Año Nuevo? Cómo empezar a entrenar ese ojo, ¿no? Para mirar estas fotografías y decir, bueno, ¿qué me llama más la atención? Em, ¿Y qué marca ese comienzo? Para mí hay un aspecto que resalta muchísimo, que es, por ejemplo, el de Marte, oposición Plutón en esta carta de comienzo. Algo importante a mirar, porque uno puede perderse quizás en esos pequeños detalles y decir, ah, pero la Luna estaba en conjunción a Plutón. Bueno, ahí tener en cuenta algo que vamos a ver en minutos nada más, es la velocidad de cada planeta. La Luna, por ejemplo, se mueve súper rápido. Cada 2 días cambia de signo. Entonces,
si yo miro esta foto y digo, ah, mira, la luna quedó en conjunción a Plutón. Sí, pero en 2 días ese tránsito ya se desarmó. Entonces acá lo puedo mirar como, bueno, yo quise sacar una foto de ese momento y tratarla como si fuera que esta es la foto de un comienzo, que sería lo mismo cuando calculamos, por ejemplo, cartas de retorno. Cuando vos tenés lo que es la carta de revolución solar, le estás sacando una foto a un momento y estás diciendo, bueno, acá eh, como ritual estoy eligiendo mi cumpleaños como momento bisagra, como momento clave para sacar esta foto, porque el sol vuelve a tocar el mismo grado. Em, entonces acá estamos eligiendo lo mismo, solo que no lo estamos teniendo en cuenta en relación a otro planeta, sino simplemente a una fecha, ¿no? Como, bueno, 1 de enero. Eh, en cuanto a esta oposición, acá yo, si empiezo a hacer preguntas astrológicas, digo, ah, mira, quedó retratado en el cielo una oposición entre Marte y Plutón. Si ustedes vieron la clase de retrospectiva del año pasado, uno entiende que ese Marte, bueno, de hecho quedó retrógrado en la foto, y a principios de este año, bueno, terminó ahí su tránsito por Leo y empezó su tránsito por Cáncer. Entonces también es un tránsito que se desarmó, vamos a decir, bastante rápido. Podría preguntarme, a principios de este año, ¿sentí esta tensión? Acuérdense que lo marcial se trata de manejo de enojos, iras, expresión del deseo, cómo actúo, cómo tomo decisiones, quizás el confrontar, el decir, ¿no? El decir muchas veces lo relacionan con lo mercurial, ¿viste? Bueno, acá, por ejemplo, se nota mucho mi aspecto Mercurio-Marte, pero para mí Marte está muy asociado al pararse, digamos, y decir lo que uno piensa o como expresar verdaderamente cuál es mi deseo, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Depende obviamente de dónde tengas vos a tu Marte natal, pero podemos ver que en el cielo se armaba esta configuración. Y si uno lo toma como algo inaugural o oracular para el resto del año, puede decir, ah, mira, Marte oposición Plutón. Quizás ahí hay una tensión entre quién domina, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, qué se oculta detrás de esas posiciones como más centrales, ¿no? Porque es un Marte en Leo y es un Plutón en Acuario que quizás con toda la fe del mundo, ¿no? Viene a desestructurar o a desenmarcar posiciones demasiado privilegiadas, ¿no? Tenemos muchos años todavía para Plutón en Acuario, eh, pero siento que eso fue como un retrato de principio de año. Sigamos mirando entonces, por ejemplo, hacia fin de año, si uno quiere entrar por lo marcial, ¿dónde está Marte hacia fin de ese año? Bueno, está ahí en conjunción al Sol conjunción Marte. Eh, Esto podría hablarnos de un fin de año o un inicio de año muy centrado en lo concreto, ¿no? En los objetivos que tuve, que tengo, fracasé, lo logré, lo hice, lo pude hacer, ¿no? Acuérdense que las conjunciones al sol traen mucha conciencia, ¿no? Traen mucha, eh, como tomar dimensión, entonces, de qué es lo que a mí me importa. Bueno, puede ser un tránsito muy egoísta, en cierto punto, como decir, bueno, priorizo lo que a mí me interesa y lo que tiene que ver con mis objetivos y lo que tiene que ver con mi idea de éxito. Eh, Entonces, fíjate que ahí tenemos a principios del 2026 una nueva carta que indica un carácter mucho más solar y capricorniano, como muy enfocado en lo pragmático y en lo concreto. Hay que ver de vuelta dónde está Capricornio en tu carta natal y que este inicio entonces, dónde se marca, dónde está diciendo, bueno, acá voy a poner mi energía marcial, el movimiento, mi cuerpo. Acuérdense que Marte siempre eh, tiene que ver con poner el cuerpo en acción, ponerle el cuerpo a esa emoción. Por eso cuando hay tránsitos muy activos en relación a tu Marte natal o Marte en el cielo, es como, bueno, dale prioridad a la actividad física porque ciertamente ayuda a regular tu sistema nervioso y si estás así como que no tenés muy claras las cosas o que sentís que reaccionás muy mal por todo, bueno, para mí la actividad física es un gran regulador, ¿no? Y ahí entra entonces lo marcial. Sigamos mirando entonces. Acá va a aparecer una de las preguntas a las que vamos a estar respondiendo después, ¿no? Pero uno dice, mira, por ejemplo, Júpiter estaba en Géminis a principio de año y a fin de año lo vemos casi 30 grados más adelante, como decir, ah, mira, cambió entonces la dinámica jupiteriana. Y acordate que Júpiter también rige no solo a Sagitario, sino también a Piscis. Y si miramos el ámbito pisciano,
que además durante el 2025 fue el territorio de los eclipses. Bueno, acá todavía podemos ver a los nodos. Los nodos son estos símbolos que ves acá. Entonces, en esta carta del 2026 todavía quedan algunos eclipses en el eje Virgo-Piscis y uno puede pensar, bueno, en relación a Júpiter, ¿no? Que nos va a estar mostrando entonces cuál es el carácter de expresión respecto de lo pisciano. Esto tiene que ver con los dispositores de una carta, ¿no? Cuando uno ve la cadena de dispositores, lo que estás viendo es qué planeta rige a ese signo y como que vas desarmando, como tirando del hilo a ver hacia dónde te lleva. ¿Será lo mismo una expresión pisciana a través de lo geminiano que una expresión pisciana a través de lo canceriano? Evidentemente, a fin de año y a comienzos del próximo, llegamos con una energía mucho más acuática, mucho más introspectiva, emocional, sensible, que puede tirar mucho más hacia el aislamiento, que puede tirar mucho más a me repliego, me encierro en mí, con mis emociones, estoy muy sensible, decido que quiero estar en este caparazón canceriano y no lidiar mucho con el mundo exterior. Algo que me importaba que veamos también es la diferencia que hay entre grados de Saturno y Neptuno con respecto a Saturno y Neptuno de la segunda carta que estamos mirando. ¿Por qué? Porque acá empieza una de las preguntas que para mí es como donde más le metí fichas en esta clase, que es, por ejemplo, si yo quiero pensar, ok, tiempo de Saturno y Neptuno en Piscis y el comienzo del año que viene también sigue Saturno y Neptuno en Piscis. Pero si yo no sé sobre las velocidades y solamente miro la carta quieta, no puedo saber qué movimientos hubo. Entonces digo, si yo solo tengo esta información, desconozco las velocidades de los planetas, desconozco sobre retrogradaciones, y digo, ah, mira, Saturno se movió del grado 14 al grado 26, ¿no? Como no tengo registro de que, por ejemplo, Saturno y Neptuno llegaron hasta los primeros grados de Aries y retrogradaron y reingresaron de vuelta a Piscis. Entonces, acá es donde viene como este ojo astrológico de decir, no, espera, quiero ver la transición, porque si solamente veo las fotos estáticas, que es lo que muchas personas hacen para, bueno, hablar del mes o de un momento o así, no estoy viendo el durante, no estoy viendo el mientras tanto. Y entonces ahí se despliega un montón de información con respecto a, bueno, pero ¿cómo fue ese avance? ¿Fue directo o hubo retrogradaciones? ¿Cuál fue la máxima? eh, lo máximo recorrido por este planeta, ¿no? Porque si yo miro así, digo, ah, mira, Neptuno se movió del 27 al 29, estaba en el grado 27 y a fin de año está en el grado 29. ¿Solamente 2 grados se movió? No, cuando uno mira entonces los tránsitos en movimiento y piensa esto en relación al movimiento, entiende que acá hubo mucho más que lo que estamos viendo fijo, ¿ok? Entonces acá te traigo algo que capaz parece un poco más complicado, pero simplemente es la mirada astrológica entonces. Y esta idea de que todas las cartas hablan de algo que está en movimiento. Ninguna carta es fija. Eh, Todas las cartas son potencia y devenir. Potencia quiere decir algo que puede ser, ¿no? Que puede llegar a ser, que puede desarrollarse de un modo u otro, como eso no depende solamente de la carta, por lo menos desde esta perspectiva, que no te voy a mentir, es más occidental. En perspectivas más orientales, o por ejemplo en lo que es la astrología hindú, es como que ellos te dicen, no, mira, este es tu destino, esto es lo que va a pasar, a vos te va a pasar esto, listo. Eh, pero la idea de potencia me parece que está bueno para pensar, bueno, cuáles son las potencialidades de esta carta. No siempre en relación a la mejor versión de la carta, sino como, bueno, hay posibilidades, hay cosas que todavía no ocurrieron y que pueden ocurrir. Entonces, si yo miraba, por ejemplo, la primera carta con Saturno en el grado 14, la potencia era que ese Saturno iba a avanzar. Hay una frase que siempre recuerdo que es que los planetas tienen memoria de futuro, como no hay forma de evitar que un tránsito se dé, ¿no? Como todo se mueve en el tiempo, en relación al astrológico por lo menos. Eh, es como ya sabemos que eso va a transitar de ese modo. Lo que no podemos saber es qué es lo que va a pasar. Podemos predecir en tanto Saturno se va a mover de este grado hasta este otro grado, va a retrogradar de este momento a este momento, pero no sabemos qué es lo que va a desencadenar, porque en realidad no hay una relación
que Saturno hace que a vos te pase eso, sino que hay un diálogo entre tus experiencias y lo que ocurre en simultáneo a lo que ocurre en el cielo y en ese movimiento. Estamos entrelazados al mismo tiempo, no hay una relación arriba, abajo, como que lo de arriba desencadena lo de abajo. Me parece que la visión acá es cómo dialogan mis experiencias con este tránsito en movimiento. Entonces todas las cartas son potencia y deben ir en el sentido de venir como eh, algo que se construyó de esa manera, ¿no? Algo que transitó de ese modo, algo que se desarrolló en esa dirección. Entonces también te está hablando de un tiempo pasado, de un lugar de donde viene. Acá si yo quisiera pensarlo hacia atrás, sería como, bueno, este Saturno viene de transitar por Acuario, y si uno quiere profundizar ahí, es como, bueno, ¿y cuál fue ese tiempo? ¿Cuáles fueron esos años? ¿Con qué otros tránsitos dialogaba? Y así. Guardan información entonces las cartas sobre lo que ya pasó y lo que aún puede suceder. Algunas preguntas que surgen entonces en la mente de una astróloga con respecto a esta mirada sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó hacia atrás, como esto que les contaba recién de Saturno en Acuario, y qué puede suceder? Otras preguntas son, ¿este mismo tránsito ya pasó antes? ¿Cuándo fue la última vez que este planeta transitó, perdón, esta parte del zodíaco? ¿Cada cuánto tiempo se repite? Acuérdense de esta idea de ritmo y velocidad. ¿Se va a repetir? ¿En qué momento se va a repetir? ¿Y qué relación tiene con otros tránsitos simultáneos, ¿no? Uno no puede interpretar a Saturno en Piscis solo, desconectado del ambiente, ¿no? Del resto del clima astrológico en el que se da ese tránsito. A través del tiempo, entonces, podemos leer velocidades y ritmos. Los planetas tienen distintas velocidades, ¿ok? Acá les traigo un cuadrito que vamos a pasar muy por encima. Esto es como lo básico de astrología, pero si uno mira la velocidad promedio por día en grados zodiacales, vas a ver que la Luna se mueve de 12 a 14 grados por día. En cambio, por ejemplo, Plutón, que es el más lento, se mueve 1 minuto por día. Acá te marca los tiempos que tarda en recorrer cada uno de los signos. Por ejemplo, el Plutón tarda hasta 23 años en recorrer cada porción del zodíaco. No es lo mismo que Júpiter, que cambia cada 1 año. Entonces acá tenemos una pista, por ejemplo. Todos los años Júpiter va a cambiar de signo. Todos los años, dentro de esa categoría ingresos y cambios de signo, vamos a ver que Júpiter cambia de signo. Saturno, por ejemplo, es otro también que nos da un ciclo no tan corto, pero tampoco tan largo, ¿no? Porque cada 2 años y medio cambia de signo. Y acá tenemos el clásico, que el ciclo, ¿no? Dura 29 años. Entonces, cuando miramos los tránsitos anuales, nos importa más que nada mirar de Júpiter en adelante. Y si queremos ver activadores temporales, siempre marcamos el Sol y Marte, que son como detonadores, se les llama, o activadores, como eh, si yo veo, por ejemplo, que hay un tránsito de Saturno fuerte, lo más probable es que se active o que vea un impacto, que vea un evento, que vea una experiencia cuando el Sol o Marte están activando ese mismo punto. Eh, y acá tenemos las órbitas entonces, que fíjate, por ejemplo, qué inclinada está la órbita plutoniana en relación a la que podemos ver de Júpiter o de Saturno. Esto lo que marca también, que es el siguiente cuadro, es que, primero, ¿no? Lo que veíamos antes, el ciclo de Júpiter es de 12 años, por lo tanto, acá puedo pensar, bueno, entonces en mi vida voy a vivir varios ciclos de Júpiter más. Quizás no viva ningún ciclo plutoniano, ¿no? Porque si bien uno puede decir ciclo plutoniano, podríamos llamarle a que, por ejemplo, Plutón conjunte a mi Sol, estaremos hablando de una conjunción, entonces, de un ciclo. O, por ejemplo, Plutón transitando el primer cuadrante de mi carta, eso también podría ser un ciclo. Pero me refiero a que nadie vive su retorno plutoniano, porque por el momento nadie vivió 245 años, ¿no? Em, entonces acá traer esta idea de no todos los planetas se mueven de la misma manera, no todos tienen el mismo ciclo, y esto de la inclinación que te mostraba tiene que ver entonces con la cantidad de años que pasan en cada uno de los signos. Fíjate, el tiempo que pasa en Libra, Plutón en Libra, pasa 12 años, el tiempo que pasa en Aries, 29 años, hay una diferencia bastante grande. Bien, eh, en cambio, Júpiter tiene una dinámica un poquito más estable, ¿no? Si bien acá, por ejemplo, en Capricornio es donde más rápido pasa, perdón, en Acuario, eh, es más o menos lo mismo, o sea, es un poquito menos de 1 año, pasa bastante rápido, eh,
pero el promedio sería un año. Entonces, sí vamos a ver que todos los años hay un cambio de ciclo jupiteriano. Pero esto de la inclinación de la órbita y por lo tanto una deformación en cada cuánto tiempo nosotros lo vemos transitar por esa parte de la eclíptica, es importante para entender, ah, ok, sí, por ejemplo, Plutón en Acuario va a estar casi 20 años, quizás, ¿qué significa ese tránsito? No lo voy a ver solamente cuando se genera el cambio de signo, sino durante esos 20 años con distintas activaciones, distintos eventos, distintos hechos que vayan transcurriendo a lo largo de esos 20 años. No es que... Y aparte otra cosa que quiero aclarar acá, que muchas veces se presta confusión, ¿viste? Por ejemplo, yo tengo el Sol en Acuario, lo tengo en grado 17. Apenas entra Plutón en Acuario, no le va a hacer conjunción a mi Sol. Porque imagínate que si yo te digo, bueno, se vienen 20 años plutonianos para los acuarianos. Bueno, es y no es. O sea, acá depende del criterio del astróloga que esté interpretando, ¿no? Pero para mí, que capaz tengo una visión un poco más virginiana, es como tengamos en cuenta los orbes, porque vos no podés decirle a una persona que durante 20 años va a vivir un momento plutoniano. O sea, ciertamente en esa línea temporal va a haber momentos de mayor actividad plutoniana y de menor actividad plutoniana. Lo más probable es que empieces a ver experiencia real, tangible, visible, cuando ese Plutón se esté acercando por lo menos a 2 3 grados. Entonces, acotar también esos orbes y no porque Urano está en Tauro y tengo Luna en Tauro, entonces estoy viviendo un momento uraniano. Eh, Ahí hay una cuestión matemática que muchas veces se deja de lado y es como, che, no, démosle bola porque eso es entonces lo que eh, entrena un poco mejor el ojo astrológico de decir, "Hmm, ¿es 2025 o 2026 donde, por ejemplo, Plutón le hace conjunción a mi luna en Acuario? Ponele. ¿Se entiende? Como, sí, el tránsito dura 20 años, pero 20 años es lo que tarda en recorrer 30 grados. Y no va a ser lo mismo si está en grado 1 que si está en grado 29. Lo mismo con el retorno de Saturno, digo, de esos 2 años y medio, hay ciertos meses en los que se va a dar esa activación. Por eso esta cuestión de tener en cuenta los grados y de decir, bueno, no da lo mismo, no es que porque entró en Acuario son 20 años donde vivo el tránsito plutoniano. Generalmente uno lo vive cuanto más se perfecciona el aspecto, es decir, cuanto más exacto es el grado donde se da esa conjunción y donde se dan activaciones, como vimos antes con el Sol, con Marte y otros aspectos. Bien. Cuando leemos ciclos, podemos destacar momentos más activos, jerarquizar la información. ¿Por qué importa lo que importa y por qué este tránsito y no otro? Y acá viene un poco esto de que a veces no se puede hablar de todo, no se puede abarcar todo, porque no todo es tan importante. Bueno, ¿qué representa lo importante? No va a ser lo mismo el recorte interpretativo que haga yo como astróloga que el que haga otra persona, ¿no? Porque tenemos distintas cartas, porque tenemos distintas experiencias, porque tenemos distintas vivencias y perspectivas. Y ahí entonces es donde entra esta parte de eh, lo subjetivo de los sujetados que estamos los astrólogos y las astrólogas con respecto a la información que interpretamos. Entonces construimos un relato con lo que consideramos más importante. Y acá te traigo una cita que yo la compartí el año pasado en el encuentro que habíamos hecho, donde hablaba justamente de esto de la narración. Para mí este es un texto que está buenísimo, es de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que tiene ideas nada, muy piolas para pensar el tiempo, el tiempo contemporáneo, aunque sea una repetición, ¿no? Em, Él nos dice que el recuerdo entonces no es una repetición mecánica, sino una narración que continuamente hay que volver a contar. Los recuerdos tienen huecos, presuponen la cercanía y la lejanía. Cuando todo lo vivido está presente sin distancia, es decir, cuando está disponible, el recuerdo desaparece. Una reproducción íntegra de lo vivido no es una narración, ¿no? Si yo agarro y grabo constantemente, ¿no? Como con los lentes de Google, grabo todo el tiempo, toda mi vida, eso no constituye una narración, sino un informe. Quien quiere narrar o recordar debe poder olvidar u omitir muchas cosas. Acá esto de los huecos, ¿no? De no todo es tan importante, de que quizás en este encuentro no nos centramos tanto en Plutón en Acuario, por lo menos en lo que vamos a analizar en un ratito, pero sí quizás elegimos subrayar Saturno y Neptuno. Eh, entonces, esto de que haya huecos, que no todo sea importante, por qué es importante lo que es importante, como también saber meterse en esos huecos e intentar reconstruir puede ser un ejercicio que también está copado.
La sociedad de la transparencia, bueno, este es un concepto bastante repetido en lo que son los textos de Byung-Chul Han, ¿no? Donde todo se ve, nada se oculta, no hay casa 8 básicamente. Eh, la sociedad de la transparencia significa el final de la narración y del recuerdo. Bueno, acá el concepto de memoria, ¿no? Es súper importante. Ninguna narración es transparente. Lo único transparente son las informaciones y los datos. Quería traerles esta cita de vuelta. Para mí es importante pensar entonces en la potencia narrativa que tiene lo astrológico, que no es solamente saber qué es lo que me va a pasar. O sea, frecuentemente tiene como este componente, viste, de alguien que me oriente o alguien que me diga qué tengo que hacer o por qué me pasa lo que me pasa, por qué o para qué me pasa lo que me pasa. Y es como, la astrología no sé si explica eso, porque los que estamos interpretando somos los astrólogos, ¿no? Entonces, los tránsitos no están solamente en el cielo, sino también en el ojo de quienes lo interpretamos. Los tránsitos no están solo en la carta natal, sino también en las experiencias de la persona. Y acá aparece esta idea de la astrología humanista, de bueno, darle lugar a la experiencia de tu consultante, darle lugar a eso que estás sintiendo, que estás viviendo, casi por encima del tránsito, ¿no? Como Richard Aydemont tiene este concepto, ¿no? De, che, lo que importa es la interacción que se genera cuando estás en el ámbito de consulta, esa charla que se da, más allá de que vos hayas preparado la parte 2 de la clase de lo que pasó astrológicamente, lo que importa es la experiencia que tuvo esa persona. Y yo propongo, bueno, esta interacción entre las dos partes, por eso acá la pregunta astrología posthumanista, porque también hay algo ahí de que solamente pensamos en nuestras cartas natales como en esta idea de psique, psicología, sombra, luz, desarrollo personal y así. Y es como todo lo que transcurre en el tiempo, es decir, la naturaleza también, tiene un cielo o está en relación con el cielo. Entonces ahí romper un poquito eso de mi carta, mis tránsitos, mi luna, mi sol, como todo lo que está vivo tiene también una relación y un lugar con respecto a los tránsitos que están activos. Por eso acá esta idea de lo post-humanista, te invito a investigarlo, es una posición filosófica que está piola para pensar también un momento en el que estamos eh, virando hacia una realidad en la que van a existir sujetos como ChatGPT, ¿no? O sea, ya ese es el panorama, como que no me resistiría mucho a pensar que eso va a suceder, ¿no? A que estos robots que todo el mundo está deseando para que limpien la casa, en algún momento van a tener derechos y van a ser sujetos legales, ¿no? O sea, eso para mí está a dos cuadras. Pero bueno, son conversaciones un poco acuarianas, ¿viste? Puede parecer una locura y de acá a 10 años, en ese tránsito, ¿no? De 20 años que hablábamos antes, bueno, quizás aparezca algo de esto. Y ese robot quizás hasta también tenga una carta natal porque en algún momento fue lanzado. Todo evento que ocurre tiene una carta. Entonces también empezar a pensar esto y salir un poco de mi carta, mis cosas, mis tránsitos, qué me va a pasar a mí, sino cómo mi experiencia y mi devenir y mi potencia dialogan con el cielo. Entonces te propongo un ejercicio creativo antes de empezar a ver los tránsitos, eh, y que acá también podés elegir un tiempo, ¿no? Que está bueno elegir hechos relevantes del año, alguna marca en el tiempo, algún hecho que vos digas, che, acá realmente hubo un momento que me marcó un antes y un después en el año o que me hizo ver las cosas de otra manera, como elegir un tiempo te posibilita mirar el cielo, que va a decir, bueno, a ver, levanto la carta de esos días, a ver en qué andaba y puedo mirar entonces con más exactitud un tiempo astrológico. Pero te propongo hacerlo desde un lugar más pisciano, que es elegir 3 obras artísticas que hayan marcado tu año. Pueden ser canciones, pueden ser un álbum entero, una película, un cuadro, un poema, un libro, una foto que hayas sacado o que hayas visto en algún museo, no sé, algo que vos hayas visto y te haya marcado y que digas, bueno, esto puede llegar a representar mis vivencias de este año o cómo me sentí. Te invito a descomponer las obras, que puede ser descomponerla en colores, tipo seleccionar varios colores de esa obra, de esa foto, puedes descomponer las palabras de esa poesía, de ese libro, elegir un párrafo y sacar las palabras que más te importan, puedes imprimir esa foto o ese cuadro y recortarlo, sobre todo a trabajarlo ahí manualmente y no solo desde la computadora.
Y el siguiente paso sería crear una nueva expresión con estos elementos que desarmamos. Entonces acá hay un proceso de descomposición virginiana, ¿no? De, bueno, palabras, colores, recortes, como deconstruir esa obra, descomponerla y tener nuevos elementos con los cuales conformar una nueva expresión. Y me gustaría que traigas esta obra creada a la próxima clase para compartirla con las otras personas y ver qué surge entonces y eso, charlar entre nosotros. Yo acá elegí que voy a trabajar con estos tres elementos, todavía no hice mi obra, así que para el 4 de enero terminaré de ver bien qué hago. En esta última parte del año descubrí este disco de Morphine, me gustó mucho. Dije, bueno, listo, me parece que representa muy bien este momento neptuniano, así que yo voy a trabajar con esto. Después, un día que estaba paseando por el Centro Cultural Recoleta, si no me equivoco, había como un montón de impresiones de un texto súper largo que yo no entendía qué era, pero de repente mi vista se fue a esta parte del texto que es de un libro que se llama Carroña Forma Final, si no me equivoco, de Leónidas Lamborghini, que es un poeta argentino. Em, Y nada, me pareció que esto del ancla, de la nieve, de estar varado, ¿no? Que no se sabe si está o no está, que está ahí como medio confundido, dije, no, esto es re Saturno en Piscis, y me quedó y me marcó mal. Y bueno, este año también estuve visitando las cataratas del Iguazú, una potencia impresionante. Eh, lo que sentí, lo que viví ahí, no lo puedo explicar todavía, me impresionó mucho, así que elegí traerlo. No sé si voy a trabajar precisamente con la foto, que es una de las fotos que simplemente encontré en internet para retratar como este lugar y este momento y este espacio, pero sí algo ahí de lo acuático, de la fuerza, de la naturaleza. eh, que me parece que está copado para trabajarlo. Así que te invito ahí a elegir tus tres obras, objetos, colores, palabras que quieras traer y a empezar a seleccionar con qué vas a trabajar. Quizás hasta puede ser, por ejemplo, ¿no? Si yo leo este poema de, de Leónidas y digo, no quiero trabajar con las palabras, pero me quiero llevar el ancla. Bueno, quizás trabajo con el ancla como objeto para ponerlo en mi obra, en mi collage, o para escribir un nuevo poema, lo que fuera, ¿no? Como permítanse descomponer de maneras que no sean tan lineales, que no sea, bueno, recorto palabra por palabra, que obvio está buenísimo y te va a salir algo genial si haces eso muy dadaísta. Pero también eso, ¿no? Si uno ve la completitud acá del disco de Morphine, me gusta esta idea de la mariposa y la metamorfosis. Bueno, me quiero llevar eso. Como quédense con algo, descompongan hasta conceptualmente. Eh, Me parece que acá hay algo de la naturaleza, por ejemplo, que se está repitiendo. eh, y bueno, me lo llevo para pensarlo ahí con mi revolución solar con ascendente Piscis. Si vieron la clase, bueno, también pueden llevar el concepto por ese lado, por el tema del ascendente y de cosas que experimentaron este año. Así que más que invitados a crear. Sigamos entonces. Bien, vamos entonces con la parte 2 que es el análisis astrológico. Te sugiero que si no pausaste el video o si no te tomaste un momentito para frenar y parar, tomar un vasito de agua, prepararte un café o lo que vos quieras, lo hagas ahora eh, porque se viene ahí como una data súper potente y vamos a entrar en data técnica y medio difícil de procesar, así que te sugiero que hagas la pausa ahora. Yo me voy a tomar un minutito y ahora regresamos para continuar nuestro camino de esta clase. Vamos entonces con esta primera parte del análisis astrológico que tiene que ver con el tránsito de Saturno y de Neptuno en Piscis y Aries. Bien. Una de las cosas que quería proponerte es mirar el tránsito como un movimiento y como una huella. Fíjate que en estos gráficos que son de AstroSeek, que puedes entrar en www.astro-mediosic.com, tiene gráficos muy piolas que están muy interesantes para esto, para empezar a mirar la astrología desde otro lugar que no sea la foto estática. Tanto ¿no? Que te muestra ahí como una onda que es el camino que hicieron estos planetas a lo largo del año como este otro, que es la fotito que te mostraba cuando hablábamos de la potencia y del devenir, que te muestra, ¿no? Esta ida, retrogradaciones y vueltas, y también te lo muestra por grados.
Entonces, si uno mira, mira, principios del 2025, Saturno grado 14, y se mueve en movimiento directo, ves que te pone motion direct, hasta el 13 de julio de 2025, que llega hasta el grado 1. Luego ahí empieza su retrogradación el 13 de julio, desde el grado 1 de Aries hasta el grado 25 de Piscis en noviembre. Y ahí vuelve a estar directo, el 28 de noviembre, retoma su movimiento directo en el grado 25 de Piscis y hasta fines de diciembre, bueno, avanzó un grado, termina en el grado 26. Acá también te marca la cantidad de días, ¿no? Que pasa directo y retrógrado. Con Neptuno vamos a ver que ocurre algo bastante similar. Empieza el año, Neptuno en el grado 27 de Piscis, y hasta el 4 de julio va directo y llega hasta el grado 2. Esta es la máxima longitud, digamos, que va a recorrer. Es decir, lo más lejos que va a llegar Neptuno durante el 2025 va a ser el grado 2 de Aries. Lo mismo podemos pensar de Saturno, lo más lejos que llegó fue el grado 1 de Aries. Y acá ya tenemos información para ir haciéndonos preguntas. Es decir, ok, acá hubo una ida y vuelta. No fue solamente un tránsito pisciano, sino que hubieron un par de meses en los que hubo este pequeño preview con respecto a lo ariano, a este terreno más árido, podríamos decir, ¿no? Digo, la idea de Saturno, Aries, como que hay algo ahí de lo seco y lo compacto, que se me hace una onda medio Mad Max. Eso es lo que a mí se me arma, ¿no? Simbólicamente interpretándolo así como una imagen más de cine. Vamos a ver entonces que todo planeta que retrograda toca el mismo punto al menos 3 veces. Después vamos a ver por qué aparece este al menos, pero esto es como una regla astrológica, porque todo planeta retrógrado toca el mismo punto al menos 3 veces. Entonces, si yo sé que durante un año hay un planeta que está retrogradando, yo sé que 3 veces va a pasar por el mismo punto. Cuando me pongo a reconstruir entonces en una línea temporal cuál fue el movimiento saturnino, veo lo siguiente. Empieza el año entonces, con Saturno transitando en el grado 14, 15 de Piscis, sigue su movimiento directo y el 25 de mayo toca el grado 0 de Aries. Entonces yo sé que esta es la primera vez que toca el grado 0 de Aries. Luego, el 13 de julio, llega al grado 1, casi 2 de Aries y empieza su retrogradación, es decir, vuelve hacia el grado 0. Entonces, en septiembre, vuelve a tocar ese grado 0. Si yo cierro mi cronograma, digamos, mi línea temporal, en diciembre de 2025, digo, pero me falta un punto, porque acá tocó el grado 0, acá tocó el grado 0, ¿dónde está el tercero? Si dijimos que al menos lo toca 3 veces, me falta el tercer punto, y eso ya me hace pensar, ok, el año que viene Saturno va a volver a tocar el grado 0 de Piscis, porque estamos cerrando el año con un Saturno en el grado 26. De hecho, despertó en el grado 25. Despertó, decimos cuando ves que dice Saturno SD, como que su movimiento pasa a ser directo. Eh, entonces uno acá dice, ok, acá hay una huella de algo que se va a repetir a principios del 2026. Bien, acá por ejemplo tenemos esta herramienta que nos permite ver cuáles son los momentos en los que este planeta toca entonces este mismo grado. Yo acá le indiqué al programa en AstroSeek, que aparte es gratis, lo pueden consultar, está buenísimo. em, ¿Cuáles son los momentos en los que Saturno toca el grado 0 de Aries? Y me marca 25 de mayo, 1 de septiembre y 14 de febrero de 2026. Acá puedo ver un patrón, acá puedo ver una repetición y preguntarme, ¿tengo planetas entre el grado 0 y 2 de Aries? Si tengo planetas ahí, ¿vi en estos ciclos alguna expresión de este tránsito saturnino? Acordate que el tránsito saturnino es más bien un tránsito que se puede sentir un poco rígido, apretado, lento, como que, por ejemplo, tengo Marte en Aries, ¿no? En el grado 0 o en el grado 1. Quizás con Saturno conjunción Marte es un momento donde
me siento que no tengo tanta vitalidad como siempre, o que tengo que tomar decisiones un poco más medidas, no tan reactivas, organizarme un poco mejor en las tareas que voy haciendo durante el día, como hay un registro ahí de que la energía no es infinita. Quizás Marte en Aries es más, me mando de una, me arriesgo, no me importan las consecuencias, y Saturno es como, hey, existe la materia, existe el cuerpo, existe lo físico, existen los límites, existen los tiempos. Tiempo, creo que es la palabra saturnina. eh, entonces ahí quizás le está poniendo un límite, ¿no? Em, Podés pensarlo de otra manera, por ejemplo, si tienes planetas en Libra, en grado 0, 1, 2 de Libra, y decir, esta oposición, ¿qué me hizo sentir durante el año? Por ejemplo, si tengo Sol en el grado 1 de Libra, Saturno oposición Sol, por ejemplo. ¿Fue un tiempo saturnino? ¿Fue un tiempo donde me sentía limitada, donde me sentía juzgada, podría ser también una palabra saturnina, donde sentía que eh, quizás había otra persona que representaba a esta figura ariana, esta figura de autoridad, podría ser eh, que quizás esto era muy autoritaria o muy mandada o muy de arriesgarse, muy descarada, muy de decir lo que pensaba, y eso contrastaba mucho con mi sol libriano, que quizás buscaba mantener las formas eh, más políticamente correctas, ¿no? Obviamente que esto en consulta lo podemos ver en profundidad y es el trabajo que hacemos de ir entendiendo cómo funciona el símbolo para vos y cómo durante ese año, entonces, quizás con un tránsito exacto, ¿no? De Saturno oposición Sol, se desarrolla de cierta manera. Yo lo que quiero que notes es esto de lo repetitivo, ¿no? Y de recordar, todo planeta que retrograda toca el mismo punto 3 veces. A ver cuáles son las retrogradaciones, a ver cuáles son los grados. Mirá, entonces en mayo, septiembre y febrero tengo un ciclo, un patrón de repetición. ¿Significa que me va a pasar exactamente lo mismo? No necesariamente, aunque a veces sí hay como cuestiones de te planteo algo, lo revisamos y finalmente lo resolvemos. Un poco así funciona esto de ida y vuelta, pero sí de volver a traer ciertas sensaciones sobre lo mismo, ¿no? Como otra vez estamos hablando de esto, como creí que ya lo habíamos resuelto en la primera o en la segunda pasada, y como que el tercer tránsito es tipo, no, no lo habíamos resuelto, ahora lo tenemos que resolver posta, sea cual fuere el tema que este tránsito está trayendo a tu vida, ¿no? Entonces tenemos las retrogradaciones y repeticiones. Yo acá armé un gráfico un poquito más ordenado en el que destaqué los 3 momentos que se repiten de Saturno tocando el grado 0 de Aries. Tenemos 25 de mayo de 2025, 1 de septiembre de 2025, esta es la segunda vez, esta es la etapa retrógrada, y tenés la tercera vez que va a ser en febrero. Acá aparece 25-5, no sé por qué, esperen que lo voy a corregir. Perfecto, ahí lo corregí. Entonces, 14 de febrero tenemos este tercer ingreso de Saturno tocando el grado 0 de Aries, y acá ya entra for good, vamos a decir, en Aries. No va a volver a entrar en Piscis, eh, sino que se queda en Aries. Siempre acuérdense que el tránsito de Saturno por los signos es, entra y toca los primeros grados, retorna al signo anterior, entra ya hasta el grado 15, retrograda, en este caso vamos a ver que retrograda hasta el grado 7 de Aries el año que viene, y después ya le mete el tirón de los últimos grados. Estaría bueno después hacer como profundizar un poco en lo que son los tránsitos de Saturno, ¿no? En esta forma que tiene, ¿no? De primero transitar como esos primeros 5 grados, después volver al signo anterior y después meterle hasta la mitad, volver hasta el grado 7 8 y después le mete hasta el 20 y pico y ya sigue de largo. Esto está bueno para las personas que tengan, por ejemplo, Saturno en Piscis, Saturno en Virgo, para entender de grados y decir, bueno, ¿cuándo fue realmente el retorno? Si tengo, hay muchas personas que tienen Saturno en grado 0 de Aries, personas que nacieron en el 96 están teniendo su retorno ahora, entonces van a tener un triple retorno. Si tenés Saturno en el grado 0, 1, 2 de Aries, vas a tener un triple retorno de Saturno. No a todo el mundo le pasa eso, porque si bien hay retrogradaciones, no siempre tocan el mismo grado donde está tu Saturno. A veces es un tránsito simple y ya, como que pasa una vez y listo, y a veces se extiende un poquito más la cosa y hay retrogradaciones y entonces hay repeticiones y hay
varios pasajes por el mismo grado. Vamos entonces con las retrogradaciones neptunianas, que vas a ver que son similares, pero acá sucede algo que está bueno para entrenar esto del ojo astrológico. ¿Por qué? Porque fíjate que decíamos, todo planeta que retrograda toca al menos 3 veces el mismo signo. Pero ¿qué pasa con Neptuno y sobre todo con los transpersonales? Que como son más lentos, a veces esas retrogradaciones pueden tocar hasta 5 veces el mismo punto. Entonces, fíjate que las 5 veces que va a tocar no van a ser en este caso el de Neptuno el grado 0, sino el grado 2. Yo lo puse acá más signo espectral, ¿no? Pero dije, ah, mira. Entonces Neptuno llegó al grado 2, avanzó hasta los 10 minutos, empezó a retrogradar, entonces volvió a tocar el grado 2. Acá toca de vuelta el grado 0, es la segunda vez, la tercera el 26 de enero, y cuando se pone directo, vuelve otra vez entonces al grado 2. Y si hay entonces una tercera vez, acá yo puedo pensar, ok, hay una cuarta. Si hay una cuarta, hay una quinta. Esta es otra manera de mirar los tránsitos. Por eso puede ser que una persona, esto que tenga, por ejemplo, Saturno en el grado 2, viva múltiples conjunciones neptunianas. Y acá uno nota que mediados de 2025, 2026 y hasta podríamos pensar 2027, podría ser un momento donde esa persona está viviendo un momento neptuniano, es decir, un momento de mayor sensibilidad, de que quizás se deshacen o se desestructuran algunas cosas que tenía prefijadas o idealizadas o planificadas de cierta manera. Em, Puede aparecer como una sensación de incertidumbre, de no saber muy bien para qué lado agarrar. Obviamente que depende de dónde está ese planeta en tu carta. Volvamos al caso de una persona que tiene, no sé, Marte en Aries, en el grado 2 de Aries. Y está viviendo esta conjunción neptuniana y esa conjunción neptuniana va a tardar todo este tiempo entonces en desarrollarse. Entonces, planetas transpersonales pueden tocar hasta 5 veces un mismo grado. En este caso, grado 2. Fíjate, tenemos 9 de junio, 30 de julio, marzo del 26, noviembre del 25 y enero del 27. Esto obviamente no es para decir, uy, qué paja, ¿viste? Como todo. ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto de las 5 veces? Como, bueno, ¿por qué fue esto y no otra cosa? ¿Por qué será entonces que ese planeta que tengo en el grado 2 de Aries, 2 de Libra, 2 de Capricornio, eh, o 2 de Cáncer, que está siendo transitado repetitivamente por este Neptuno? A ver, ese sentido lo construye uno a través de su experiencia, de, ok, me sentí de esta manera, tuvo que ver con estos hechos, tuvo que ver con estas emociones, duró todo este tiempo, lo sentí más intenso en, no sé, en noviembre del 26. ¿Por qué? Y por qué pasaron ciertas cosas. Ahí está la parte de elaborar el relato. Yo te traigo como las herramientas más técnicas para que vos puedas mirar tu propia carta y decir, ah, ok, creo que tiene que ver con estas cosas. Lo asocio por este lado. Y quizás también para pensar, bueno, se viene un tiempo neptuniano. ¿Qué herramientas neptunianas tengo en mi carta, por ejemplo? ¿Dónde está Neptuno en mi carta natal? ¿Con qué otros planetas se relacionan? ¿Tengo agua en mi carta? ¿Cuáles son mis elementos? Elementos no en el sentido de agua, tierra, fuego, aire, sino como de qué herramientas tengo dentro de mi carta para hacer frente a ese tránsito, ¿no? Para experimentarlo. Em, yo creo que ahí no es lo mismo un tránsito neptuniano para una persona con Sol en Piscis que para una persona con Sol en Capricornio. Eh, Creo que depende de la estructura psíquica y de cómo está armada y vivida, integrada, experimentada la carta de cada persona. Eh, Eso me parece fundamental para entender un tránsito, ¿no? Que no es solamente Neptuno en Aries quiere hacer la guerra. No, acá, en la estructura, por lo menos de las cartas natales y de las personas, hasta te diría como de un país, es como, bueno, no va a afectar de la misma manera, no se va a expresar de la misma manera un tránsito Neptuno en Aries para la Argentina que para Estados Unidos, que para Rusia. O sea, nuestras realidades económicas y culturales son muy, muy diferentes. Estamos acá con las retrogradaciones neptunianas y este quíntuple tránsito que puede ocurrir si uno tiene planetas en el grado 2 de Aries o de lo que sería el eje cardinal, ¿no? Ahí les ponía el ejemplo de, bueno, planetas en Libra, planetas en Capricornio y planetas en Cáncer también.
pueden estar recibiendo cuadratura u oposición de Neptuno. Vamos con otra mirada, entonces, con respecto a los ciclos de Saturno y de Neptuno. ¿Por qué? Porque la conjunción entre Saturno y Neptuno se perfecciona en Aries durante febrero de 2026. A ver acá, quiero ver si puedo verlo en pantalla completa. Ahí estamos. Esta conjunción se perfecciona durante febrero del 2026 y algo a lo que prestar atención es que este ciclo se repite cada 36 años y acá les traigo esto para que lo miremos también así como por encima, ¿no? No tanto para volvernos expertos o expertas en el tema, sino para pensar que, ok, no es la primera vez. ¿Se acuerdan las preguntas que teníamos al principio de, bueno, es la primera vez que ocurre esta conjunción? ¿Cuándo fue la última vez? Eh, Acá en este cuadrito te muestra, por ejemplo, que la primera conjunción desde 1900, ¿no? Yo puse acá para ver las conjunciones desde 1900. Vemos que la primera se produjo en el signo de Leo en 1917. Después en los 50 tenemos otra de estas conjunciones en Libra. Y quizás esta es una de las más interesantes porque puede que haya algunas personas mirando esta clase que, bueno, la hayan vivido o inclusive que hayan nacido en el 89, en el 90. Muchas personas tienen a esta conjunción de Saturno y de Neptuno en Capricornio en sus cartas natales. Por eso acá les pongo que mirar las fechas de las repeticiones de ciclos planetarios nos sirve para mirar hechos históricos y su relación con estos símbolos, obviamente. Pero también podemos preguntarnos, ¿cómo serán las personas que nacieron en ese momento, ¿no? ¿Cómo es la experiencia simbólica de las personas que nacieron ahí en el 89, 90, que tienen a Saturno conjunción Neptuno? Algo que a mí me llama la atención, yo nací unos años después, igual que esto, pero me relaciono con gente que en su carta natal tiene la conjunción Saturno y Neptuno, y es como también que uno lo vive ya como por defecto. Yo soy de la generación de Saturno en Piscis igualmente, y es como, tiene un color similar con respecto a, bueno, cuál es la idea saturnina. Acuérdense que Saturno tiene que ver mucho con mi trabajo, con el desarrollo profesional, con lo que encuentra estructura en mi vida, con aquello que me da solidez. Y si eso sólido aparece teñido, vamos a decir, con este color más bien neptuniano, más bien confuso, inestable, que muchas veces puede estar asociado con el arte, por ejemplo. Vemos a muchas personas que rompieron como este paradigma tradicional capricorniano y se animaron a, por ejemplo, vivir de terapias alternativas, a explotar su carrera artística, ¿no? A decir, bueno, quizás mi visión no es la de tener el laburo tradicional de oficina de 9 a 6 de la tarde, sino que quiero tener mis propios tiempos, quiero ajustar esos tiempos quizás a un ritmo más neptuniano, que bueno, también se vincula con esto de lo emocional. Eh, entonces está bueno pensar esto de los ciclos no tanto para que hoy nos metamos ahí a analizar históricamente qué pasó, sino para pensar, bueno, hay personas que nacieron con esta conjunción y que quizás en su forma de vivir este símbolo también está ahí codificado algo de lo que puede significar Saturno conjunción Neptuno. En principio, acuérdense que son dos símbolos, entonces que uno tiene que ver con lo material, con la estructura, con lo simple, con lo sencillo. em, Como con lo estable. Bien, esto es la función saturnina y después tenés lo neptuniano, que tiene esto más confuso, de incertidumbre, que no está tan claro, como un costado más bohemio, pero no bohemio en el sentido uraniano, ¿viste? De errático, sino más eh, adaptado como a lo sensible, a lo empático, podría ser también. Entonces me parece importante quizás si tenés personas cerca, ¿no? Que hayan nacido con esta conjunción, como investigar ahí y preguntar, incluso si saben de astrología, como, che, para vos, ¿cómo funciona este símbolo? Obvio que, como siempre decimos, depende de dónde está ubicado en la carta y qué aspectos hace. Eh, pero bueno, recomiendo también prestarle mayor atención si una persona tiene estos planetas angulares en su carta, ¿no? Por ejemplo, en el ascendente o en el medio cielo. En el medio cielo para mí es como muchísimo más visible cómo opera y sobre todo en lo vocacional, en lo profesional, en la carrera que elige esa persona, a qué se dedica en su trabajo, cómo es su relación con el trabajo, qué trabajos tuvo, cuáles son sus aspiraciones también, ¿no? Como, cuál es su idea y cómo fue su retorno. Piensen que si decíamos cada 36 años se da este ciclo, quiere decir que hace más o menos unos 6 años, 7 años, estas personas tuvieron su retorno de Saturno, que bueno, fue en plena pandemia, ¿no? Como un momento donde todo pareció desestabilizarse y casi crear como una realidad paralela alternativa. Entonces, está bueno preguntarse eso y les traía esto como un estudio mini
para pensar la conjunción Saturno-Neptuno. Una última visión sobre esto, que es que Neptuno entonces, transitando los últimos grados de Piscis, está cerrando un ciclo de 12 años, que se acuerdan cuando veíamos los ciclos, digamos la cantidad de tiempo que tarda un planeta en completar la vuelta entera al zodíaco. Bueno, Neptuno pasa aproximadamente 12 años por cada uno de los signos, entonces eh, entró hace 12 años a Piscis, está terminando ese ciclo, pero también está finalizando la vuelta entera al zodíaco, es decir, cerrando un ciclo de 164 años. Em, Obviamente que acá, de vuelta, uno no es como que puede decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no? Con mi carta. Yo no estaba viva hace 164 años, no, pero sí entendemos que es el final de un ciclo, ¿no? Que hay como eh, varias cosas que nos parecían conocidas, ¿no? Que funcionaban de cierta manera y que además está súper importante mirarlo con respecto a lo que son los eventos de salida, ¿no? Cuando un planeta deja un signo, y sobre todo un planeta lento, eh, que tarda años, ¿no? en completar ese ciclo, generalmente vemos como su mayor expresión cuando está en ese último grado 29 y es como que vemos ese último respiro, esa última expresión de ese planeta en ese signo y es como eso se exagera. Bueno, el grado 29 es como un grado ahí de exaltación, de algo que se ve como súper exagerado, porque es el final de ese signo, es el final de la expresión que pueda llegar a tener este planeta en este signo. Para mí, yo lo veo de esta manera, ¿no? Esto tiene mucho que ver con cómo interpretamos la realidad, ¿no? Que si bien Neptuno no rige la realidad en sí misma, eh, todo lo que estamos viviendo ahora eh, bueno, directamente esta clase, ¿no? Uno la puede ver en un tiempo distinto al que está siendo dado. También esto de eh, la inteligencia artificial, inclusive cómo se fue dando el tema de la industria cinematográfica también, de las series, cómo se crearon distintas plataformas. em, para crear una relación material con eso. Como que siento que estamos en un momento donde hay una exageración, ¿no? Como que todo el contenido se está ahí disponible y casi exageradamente hay tanta creación que es, uno a veces se satura de eso también y como que cuesta mucho más volver a conectar con el cuerpo, con lo real, con lo concreto. Pero esa pregunta, ¿no? De qué es lo real, lo que transcurre, por ejemplo, en Internet. eh, o lo que transcurre tangiblemente en persona, como no es, como que uno capaz tiene esa idea más antigua o anticuada de que lo que importa es lo que transcurre, digamos, en carne y hueso en persona, y tal vez hay una incidencia muy grande de lo que sucede, por ejemplo, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con lo que es la industria cinematográfica y de series, lo que hoy llamamos contenido que consumimos, ¿no? Como que siento que esto también lo podemos leer mucho en relación con lo que fue el tránsito de Urano en Tauro, que ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, también está lindo para pensar esto de, bueno, este final de ciclo no solo representa el final de 12 años de Neptuno transitando ese signo, sino que también está terminando la vuelta al zodíaco. Entonces, evidentemente, está cerrando algo mucho más grande de lo que podemos percibir, de lo que podemos eh, interpretar, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo eran las cosas hace 160 años? ¿Cómo son ahora? ¿Qué fue pasando en cada fase, ¿no? En cada cambio de Neptuno por los signos? Obvio que eso nos llevaría muchísimo más tiempo, pero digo, sin dudas hay algo ahí que está cerrando y abriendo, ¿no? Esta conjunción que mencionábamos antes en Aries, entonces es un gran comienzo. Es un signo bastante potente, bastante explosivo también. Bueno, muchas personas lo interpretan como algo hasta peligroso que podría suceder, porque con estas conjunciones se da muchas veces que personas que representan los saturninos, es decir, autoridades, Estado, instituciones, es como si eh, se corriera la barrera de lo que está bien y lo que está mal, y es como permiso para cometer cualquier tipo de atrocidades. Es una lectura, bueno, bastante más violenta y fatalista, pero es una lectura al fin de lo que puede representar entonces la conjunción de Saturno y de Neptuno. Para mí, yo lo cerraría en una disolución, ¿no? De ciertas estructuras, de ciertas formas, de ciertas tradiciones también, que quiero que lo veamos en el próximo tránsito, que es el de Júpiter, que en 2025 pasó de Géminis a Cáncer. Bien, acá tenemos el movimiento, entonces les traigo otro cuadrito para que miremos el movimiento.
vamos a ver entonces que las retrogradaciones de Júpiter, sobre todo haciendo, ¿no? Ahí como un zoom a lo que es lo que está por venir, que es esta retrogradación que casi siempre se da entre la mitad del signo que está transitando. Vamos a ver entonces que a partir de noviembre y hasta marzo del 2026, Júpiter va a volver a transitar desde el grado 25 y va a retroceder hasta el grado 15. Esto, por ejemplo, es súper importante para personas que tengan Neptuno, Urano, Saturno, por ejemplo, que recién antes hablábamos de la generación de Saturno en Capricornio, ¿no? Acuérdense que Júpiter lo que hace es ampliar, expandir, exagerar, eh, poner de manifiesto, ¿no? Y como de una manera bastante clara cómo opera ese símbolo que está siendo transitado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este Júpiter en oposición a mi Urano, a mi Neptuno, quizás dependiendo de la casa donde esté, sea un momento para reflexionar cómo funciona esa conjunción en mi carta. O a los que tengan Saturno-Neptuno, ¿no? En su carta natal, quizás Júpiter en oposición a Saturno y a Neptuno natales, y quizás veo como un momento en el que cuestiones que no tenga muy resueltas con respecto a cómo funciona mi estructura, cómo funcionan mis rutinas, cómo funcionan mi relación con las figuras de autoridad, cómo funciona mi relación con la estabilidad, bueno, en el momento jupiteriano, esto, o se me da la posibilidad quizás de hacerlo crecer, si es que hasta ahora construí una base más o menos estable, eh, o de repente es como que digo, estoy pasado de Júpiter, tengo full confianza de que esto puede funcionar de otra manera que no sea saturnina y voy y me la juego y capaz en la retrogradación me doy cuenta de que no era por ahí, o de que no me convenía tanto o que tengo que revisar algunas cosas para darle mayor estabilidad a ese cambio que me planteo. Meto ahí en el medio a Urano si es que está Urano, ¿no? Obvio que hay que mirar cada caso en particular, pero me parece un tránsito interesante para pensarlo desde ahí. A mí me llamaba la atención cómo en este 2025, si uno piensa, bueno, Géminis tiene que ver más con la comunicación, las ideas, el lenguaje, la palabra. Quizás creo que a principios del 2025, como estaba muy, que todo el mundo estaba hablando del tema de, bueno, cuánto tiempo pasamos en redes sociales consumiendo información, eh, como demasiada información todo el tiempo y una exageración de eso, ¿no? De creación, de que ahora todo el mundo tiene un canal de streaming, ahora todo el mundo tiene algo para decir, ¿no? Como que hubo ahí una proliferación, como algo exagerado. Y me parece que el tránsito de Júpiter en Cáncer es como una búsqueda también del sentido o de la verdad desde un lugar más introspectivo. Acuérdense que lo canceriano tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo que considero seguro. Acuérdense de la función lunar en ese sentido. La luna rige a cáncer, entonces podemos pensar lo canceriano por ese lado. Em, a mí me pasó de varias consultas durante ese tránsito, ¿no? De Júpiter en Cáncer, de quizás personas que estaban de viaje o que estaban de repente haciendo su vida en otro lado, que se animaron a hacer eso, eh, y de repente era como ese planteo, ¿no? De bueno, pero ¿quiénes son las personas en las que puedo confiar realmente? ¿De quiénes me rodeo? ¿Quiénes componen como ese círculo íntimo? Eh, Quizás noto que no me siento tan sociable como antes o que necesito más tiempo a solas. Obviamente que esto depende de dónde está, por un lado, tu Júpiter natal y por otro lado, dónde está Sagitario. Por eso las preguntas que te traigo acá, justamente son, ¿dónde está Sagitario en mi carta, ¿no? Por ejemplo, en mi carta yo tengo ascendente Sagitario, entonces el tránsito de Júpiter es importante porque rige mi ascendente, rige mi energía vital, te diría, ¿no? Como mis ganas de mostrarme, de salir de aprender, de enseñar, de aventurarme, de experimentar. Eh, Hay que pensarlo en relación a cada una de las casas. Por ejemplo, si lo tengo en casa 2 bueno, si Júpiter rige mi casa 2 ¿cómo fueron mis gastos este año? ¿En qué estuvieron centrados mis gastos? Pensando entonces por qué casa estuvo transitando. Y también, bueno, ¿dónde está el regente de mi carta natal? ¿Cómo es mi relación con lo sagitariano? También me puedo preguntar con respecto al tránsito eh, de Júpiter en Sagitario. Bien, también me puedo preguntar en qué fase del ciclo jupiteriano estoy. Muchas personas entonces que quizás nacieron con Júpiter en Capricornio, el tránsito de Júpiter en Cáncer, es ese momento fase 7 en una clave de lectura más casa 11,
¿Por qué? Porque está en oposición. Cuando está en oposición, ese es el punto más lejano del que va a estar Júpiter hacia sí mismo, ¿no? Uno siempre mide estos ciclos, sobre todo en cuatro tiempos, ¿no? La primera cuadratura, la oposición, la cuadratura decreciente y luego el retorno. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace un rato que todos en nuestra vida vamos a vivir distintos retornos jupiterianos? Es decir, cada 12 años Júpiter retorna a su punto natal? Entonces, ¿en qué fase de ese ciclo, ¿no? En qué parte de llegar a la conjunción estoy? Obviamente que si hay dudas sobre esto me pueden escribir, lo podemos charlar y si lo quieren ver en consulta también no hay problema. Pero está bueno ver en relación al planeta mismo, ¿no? Como no es lo mismo si estoy en un momento de Júpiter oposición Júpiter, que es como un momento más de, yo siempre les digo Júpiter lleno, ¿no? Es como bueno, ya adquirí todo el conocimiento con respecto a ese Júpiter en mi carta que podía tener. Quizás estoy en una fase de empezar a desinflar, ¿no? No tanto de salir a buscar más aprendizaje o meter más herramientas, sino de empezar a desinflar y empezar a transmitir, por ejemplo, ese conocimiento. Bueno, otra pregunta, ¿qué casa recorrió Júpiter este año? En mi caso, Júpiter estuvo transitando la casa 8. Me meto a buscar, bueno, ¿qué representa la casa 8? Ok, la casa 8 es una casa inconsciente, es una casa bastante darks, ¿no? Es una casa que tiene mucho que ver con lo económico. Ahí puedo empezar a jugar con el eje opuesto y decir, bueno, si estuvo en mi casa 8, quiere decir que estuvo en oposición a mi casa 2. ¿Cómo fue la gestión de lo económico este año? Puede ser una pregunta que me plantea ahí del eje 2-8. Y bueno, ¿cuáles fueron mis experiencias finalmente con respecto a ese tránsito, ¿no? Vamos con el siguiente, que es Urano, que estuvo transitando durante el 2025 Tauro y se metió de ratitos en Géminis, ¿ok? Acá tenemos las retrogradaciones, entonces, fíjate que desde septiembre del 24 hasta enero del 25 estaba transitando y en retrogradación. Y después tenemos en el 2025 que retrogradó desde el grado 1,27, un grado con 27 minutos, hasta el 27 de Tauro. Si lo vemos acá, podemos ver una repetición, es decir, Urano está casi, digo, llegando a febrero del 26, en el grado 27, casi en el mismo lugar, unos minutos más adelante que en septiembre del 24. Tengo planetas en el grado 27. Noté una repetición en cuanto a ese planeta que Urano está transitando. Acordate que Urano tiene que ver con cambios, tiene que ver con lo imprevisible, tiene que ver con updates, con lo tecnológico. Eh, este sí es un planeta que se expresa de un modo más errático, más de repente quiero hacer una cosa, de repente quiero hacer otra, como cambiar de carril constantemente. También siempre acuérdense que lo importante es cuál es el símbolo de ese planeta transitado. No es lo mismo si, por ejemplo, tengo a Marte ahí, Urano, conjunción Marte, me toca hacer como esa reconstrucción de, bueno, si Urano es todo esto que decíamos, errático, imprevisible, cambiante, rebelde, fuera de la norma, no habitual, novedad, y Marte es, como decíamos antes, más la actividad física, el movimiento, la toma de decisiones, cómo pongo en acción, la energía vital también. eh, bueno, cómo linkeo estos dos tránsitos, cómo me sentí durante este año. Me sentí con más energía, me sentí que de repente tenía un montón de energía y de repente no tenía nada de energía. Tengo planetas, por ejemplo, en los primeros grados de Géminis. Acá, por ejemplo, para alguien que tenga ascendente en el grado 1 de Géminis, bueno, quizás puede notar esto que eh, septiembre, octubre de 2025 quizás fueron momentos donde uno notó más esa presencia de Urano transitando el ascendente. Bien, tenemos que tener en cuenta también que Urano entonces está terminando un tránsito que empezó en 2018 con su ingreso en Tauro, ¿no? Entonces, eh, pensar este movimiento también y decir, bueno, ¿qué casa recorrió Urano en mi carta natal? ¿Tengo planetas en Tauro? Tengo planetas, por ejemplo, enfrente en Escorpio. Bueno, muchos de la generación, por ejemplo, de Saturno en Escorpio, de Plutón en Escorpio, estuvieron viviendo la oposición de Urano a Saturno, de Urano a Plutón. ¿Cómo se sintió esto de Urano oposición Plutón? Se pusieron en juego cuestiones de poder, de dominación, de cosas que capaz estaban ocultas y de un momento para otro se revelan. Y yo me quedo como, hey, para, como que no tenía esto en cuenta. Acuérdense que
lo escorpiano tiene que ver con algo que no está visible, que está oculto, que tiene como algo oscuro de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo? Es una pregunta escorpiana. Y también lo puedo pensar en relación a planetas que tenga en Acuario o en Leo. Lo mismo, te invito a hacer el ejercicio de los planetas, los signos mutables, ¿no? Planetas que tengan signos mutables, es decir, planetas que tenga tanto en Géminis, en Sagitario, en Virgo o en Piscis. Y que acá quizás uno empezando a unir más o menos la data, uno sabe que el año que viene van a haber eclipses en Virgo Piscis en los primeros grados, porque acuérdense que los nodos van hacia atrás, entonces no solamente van a haber eclipses, sino que también Urano va a estar transitando en cuadratura a esos planetas que yo pueda llegar a tener en Virgo o en Piscis. Entonces ahí vemos un movimiento bastante intensificado, por ejemplo. Bien, entonces las preguntas podrían ser, ¿dónde está Tauro en mi carta? ¿Tengo planetas en ese signo? ¿Tengo planetas en signos fijos, como les decía recién? Acuérdense, los signos fijos son Leo, Escorpio, Acuario y Tauro. ¿Cuál fue la expresión uraniana que noté mientras estuvo activo este tránsito? Obvio que respuestas a estas preguntas me encantaría que las traigan a la clase y que las vayamos charlando y que pongamos en común, ¿no? Porque uno como que puede traer ciertas puntas o ciertas ideas y decir, bueno, se me ocurre que puede ir por acá, pero después las personas traen sus vivencias y es súper innovador y diferente y es como que te quedas tipo, ah, che, no lo había pensado, pero posto tiene que ver con esto y me parece que eso es lo más nutritivo de encontrarse y de compartir. Bien, vamos entonces con nuestra última parte de data técnica astrológica. Vamos a ver qué onda los eclipses que se estuvieron dando en Virgo Piscis. Los eclipses marcan contrastes, ¿ok? Porque estamos hablando del Sol y de la Luna, de algo que se ve y que no se ve. Siempre ocurren en ejes zodiacales. Acuérdense de esta noción circular eh, del zodíaco y de las cartas natales. Siempre tenemos que pensar en ejes. Por más que no estemos hablando de eclipses, igual está bueno como activar esta mentalidad más circular, ¿viste? eh, el avance de los nodos, entonces, y de los eclipses es retrógrado. Van de atrás, es decir, de los grados más altos, 29, 28, 27, y así van bajando. Se dan primero, apenas entran los nodos en los grados más altos, y van bajando hasta pasar al siguiente signo. Toman protagonismo si un eclipse se da en el mismo grado que un planeta de la carta natal. Por eso acá es importante fijarse los grados. Siempre depende mucho de la astróloga que esté mirando, pero eh, el margen que le damos, ¿no? Porque suponiendo, por ejemplo, acá tenemos la data, el primer eclipse del 2025, que fue el 14 de marzo, se dio en el grado 23. Y uno me dice, tengo un planeta en el grado 17 de Virgo. ¿Me pega igual? Acordate que cuanto más exacto es el grado, mayor es el impacto, digamos, mayor va a ser la sensibilidad que yo tenga. Cuanto más amplío el orbe, bueno, más me alejo. Orbe se le llama justamente a qué tan cerca se está dando ese evento astrológico. Entonces, si digo, bueno, tengo un planeta en grado 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, está a 6 grados. Hay personas que le dan hasta 10 grados, digamos, más menos 10 grados, es decir, desde el 23 hasta el 13 y hasta incluso si tuviera planetas en Libra, también los tomaría en cuenta. A mí me parece que darle un orbe de hasta 5 grados está bien, más menos 5 grados. eh, entonces es más factible que si uno tiene planetas, por ejemplo, al final de Virgo, este eclipse haya activado algunas cuestiones. Lo mismo enfrente, si tengo planetas en el grado 20 de Piscis, tomo en cuenta también este eclipse. Acuérdense que son lunaciones, entonces si bien las lunas nuevas son conjunciones y las lunas llenas son oposiciones, y en la oposición sí podemos ver ocupados los dos lados de ese eje zodiacal, puedes pensar que esa conjunción igual se da en oposición, o sea, el aspecto está igual, estamos enfrente como hay una conexión ahí, no, no es como, no solo se da en tu casa 4 y tu casa 10 no tiene nada que ver, como, no, yo lo tendría en cuenta igual. Entonces, repasando lo que fueron los eclipses del 2025, tuvimos ese primer eclipse en el grado 23 de Virgo, luego tuvimos uno de los últimos de lo que fue la serie de eclipses en Aries, que se dio el 29 de marzo del 2025 en el grado 853, podríamos decir grado 9 de Aries tranquilamente, porque
son solo unos minutos de diferencia. Acuérdense siempre que también eh, el ritmo que tienen los eclipses es casi siempre tenemos dos en el primer semestre del año y dos en el segundo semestre. Esto tiene que ver, bueno, con dónde están los nodos. A medida que se vayan corriendo, eh, se van a ir moviendo también las fechas de los eclipses. Pero por ahora y en los últimos años fue más que nada en el primer semestre, siempre marzo-abril teníamos dos y luego septiembre-octubre teníamos estos dos. Entonces, en la segunda parte del año, en el mes de septiembre, el 7 de septiembre del 2025, tuvimos este tercer eclipse del año que fue en el grado 15 de Piscis. Ahí atención a mis compas del retorno de Saturno en Piscis, ¿no? Que ese eclipse en el grado 15 quizás estuvo activando a nuestros Saturnos natales. En mi caso, yo lo tengo en el grado 11, así que tendría en cuenta este eclipse y para mí sí se removieron cuestiones muy saturninas, ¿no? Muy de casa 4 también. Luego, el 21 de septiembre, tuvimos el último eclipse del año, que fue en el grado 28 de Virgo. Bien. Y a partir del año que viene, entonces, se mueven los nodos y empezamos a tener eclipses en lo que es el eje de Leo Acuario. El primer eclipse del año se da el 17 de febrero en el grado 28, casi 29. Fíjate que es 28,56 minutos. Entonces, ahí también tengo planetas en Acuario, Leo, en Tauro, Escorpio. Porque acordate que por cuadratura también puede impactar un eclipse. Igualmente, lo que mayor relevancia se le da es a las conjunciones en materia de eclipses, como que un eclipse que afecta por cuadratura quizás no es tan evidente, pero igual nos lo podemos anotar en nuestra libretita y decir, bueno, está en cuadratura a tal planeta de mi carta, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Luego, el 3 de marzo, tenemos el segundo eclipse del 2026, que se da en el grado 12, casi 13 también, de Virgo. Acá está cerrando, digamos, esa transición, ¿no? Porque algo lindo de los eclipses es que se van dando en transiciones, no es que se corta y ya no hay más eclipses de esa serie, sino que como tiene que ver con la cercanía a los nodos, muchas veces los nodos cambian de signo, pero igual tenemos eclipse alineado en el signo anterior, entonces te da como esa posibilidad de cerrar un tema de la dinámica anterior. Yo creo que este eclipse, por ejemplo, el del 3 de marzo, lo podríamos linkear más bien con el eclipse del 7 de febrero, que se dio en el grado 15. ¿Se entiende? Porque están bastante cerquita. En cambio, por ejemplo, este del 21 de septiembre del 2025, que se dio en el 28-29 de Virgo, lo puedo asociar a este que está en el grado 24, ¿no? Porque son grados bastante cercanos. Y uno puede pensar acá en el ciclo de las lunaciones, como, bueno, están conectados unos con otros. Entonces, temáticas, por ejemplo, que se hayan presentado con el eclipse del 7 de septiembre del 2025 en el grado 15 de Piscis, las puedo ver repetidas, resueltas, vueltas a pensar, como que aparezca algo similar en marzo, el 3 de marzo, con el eclipse que se da en el grado 12. Bien. Y luego tenemos la segunda tanda, esta vez en agosto, el 12 de agosto del 2026, tenemos este primer eclipse en el grado 20 de Leo. Entonces acá también pensar, bueno, ¿dónde está el eje Leo Acuario en mi carta natal? Leyendo esta info me hace pensar que estuve con muchos consultantes, sobre todo en este último mes, que estos eclipses le caían en el eje 3-9, ¿no? Que tiene mucho que ver con estudios, con viajes, con hacer trámites, digamos, de papeleríos para viajar. eh, Muy también del periodo de las vacaciones, ¿no? No digo agosto, pero sí digo esta parte del año en el que uno dice, bueno, tal vez en algún momento me quiero pedir las vacaciones y viajar, y el eje 3-9 remueve esas cosas, tiene que ver con eso. Y yo miraba como este eclipse del 17 de febrero, quizás removiendo, ¿no? Empezando con esta dinámica que cuando se mueven temáticas del eje 3-9 es como que uno está pensando en los estudios, está pensando en los viajes, está pensando en quizás hacer algún viaje un poquito más largo de lo que son unas vacaciones, ¿no? Entonces te invito a pensar, bueno, ¿qué temáticas está movilizando? En mi caso, por ejemplo, el eje Virgo-Piscis movilizó lo que era mi casa 4 y casa 10. Esos eclipses en Virgo, por ejemplo, cayeron en mi casa 10. Y para mí fue un año de replantearme fuertemente y de que haya muchas subidas y bajadas en la cantidad de gente que atendía, cómo me planteaba las consultas, desde un lugar mucho más pisciano también de escucha y de apertura a lo emocional, ¿no? Y también fue un año donde lo virginiano para mí se hizo muy presente en esto de, bueno, buscar como
em, anclar la data desde un lugar más técnico y matemático, siempre todo cruzado por el ascendente Sagitario y estas ganas de enseñar o de explicar y de que la persona entienda de qué estamos hablando y no que sea, bueno, esta info me bajó porque sí, no, como que tiene una fundamentación. Y a mí me interesa eso, que ustedes lo puedan ver, porque si no es como cualquier persona esto viene con el graph de el mundo va a cambiar y es como, bueno, pero ¿dónde está la data teórica o la data técnica, ¿no? Como dónde están los argumentos o los papeles de esto que estás diciendo. Y para mí ahí se juega mucho como este lado virginiano de buscar en detalle la información, viste, los grados exactos, como no perder de vista eso. Virgo en mi caso está en la casa 10 entonces para mí es una parte importante de mi trabajo como encontrar este lugar virginiano, viste, de curar bien la información, de aprender a sintetizar, que bueno, esta clase para mí está como bastante amplia y bastante llena de información medio sagitariana, pero intenté que sea data virginiana, ¿no? Que a uno le pueda servir y lo pueda observar, como para que no quede todo en el aire piscianamente, sino que haya un registro realmente concreto, ¿no? Y tangible. Cuando vengan al encuentro me cuentan entonces cómo, cómo desarmaron y rearmaron, ¿no? Estas ideas Virgo Piscis. Luego tenemos el último que me faltaba ahí nombrarles, el del 28 de agosto, fines entonces del 2026. Tenemos el último de estos eclipses en el grado 4 de Piscis. Esto para mí también cierra el proceso de los primeros en retornar saturninamente. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que nacieron en el 94, bien, tienen a Saturno en los primeros grados de Piscis y este eclipse cae encima de ese Saturno, ¿no? Se ve como una dinámica casi inversa, porque si uno piensa, bueno, los últimos, ¿no? Los de ya finales del 95, podemos pensar, tienen a Saturno mucho más avanzado en grados y quizás estos eclipses se dieron al mismo tiempo que el retorno. En cambio, por ejemplo, las personas que tienen a Saturno en Piscis en el grado 1, 2, 3, 4, 5, vivieron su retorno en 2024 y quizás con estos eclipses es como un terminar de cerrar ese retorno. Por eso está bueno acá esto de no leerlo aisladamente, como no es que uno dice, ah, mira, un eclipse sobre Saturno, interpreto solo eso, sino como tener esta visión en movimiento de decir, ok, este terreno, esta casa, ¿no? Em, ¿Por qué planeta estuvo transitado antes? ¿Qué pasó ahí? E ir más atrás en el tiempo, como eh, a los que son astrólogos. eh, no se pierdan de hacer ese ejercicio con sus consultantes, ¿viste? Como de poder plantearles y decir, bueno, pero acá antes, por ejemplo, estuvo el retorno. Este eclipse quizás remueve temáticas del retorno otra vez. Y es como, pero agosto 2026, mi retorno fue en 2024. Sí, bueno, pero los procesos no están separados unos de los otros, ¿bien? Bien, entonces acá lo tenemos en línea cronológica. Obviamente si quieren pausarlo y mirarlo, pero es lo que hablábamos antes, solo que acá agregué entonces que en agosto del 2026 los nodos ingresan oficialmente en Leo y Acuario. Algo a tener en cuenta es que algunos software cambian el método por el que calculan los nodos. ¿Se acuerdan que les había dicho que son un punto medio? Entonces está calculado con respecto a la relación de órbitas, ¿no? En el caso del Sol, la Luna y la Tierra. Ese cálculo muchas veces se calcula como min node o nodo medio, que es como un punto medio entre estas órbitas, y después tenés el true node. Hay un tema ahí con las velocidades, no me voy a meter como muy técnicamente a explicar. Yo uso lo que es el true node, pero si usan min node, o sea, la diferencia es de 1 grado, es una cuestión meramente matemática y importa más a nivel predicciones, ¿viste? Como si realmente querés ajustar un evento y decir, acá el nodo ciertamente está tocando, como, tiene que ver más con eso. Pero se los aviso por si a veces al lado del nodo encuentran como esa inscripción que dice true node o min node, quiere decir que tiene una diferencia en el modo de calcularlo. Bien, acá les dejo entonces la imagen en línea cronológica para ordenarlo de una manera diferente. Vamos entonces con lo que es la síntesis astrológica, a ver si podemos cerrar eh, y como poner en común todos estos elementos que estuvimos viendo, ¿no? Yo acá escribí algunas palabras que este ejercicio, obvio que también lo puedes hacer y decir, bueno, para mí
Saturno y Neptuno tienen que ver con esto, 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 o de lo que dijo Pato me quedó esto, esto y esto. Y hacer este mismo ejercicio de decir, bueno, ¿cómo leo en simultáneo esto? Porque hasta ahora hicimos como una especie de fragmentación y decir, pasó esto, tales fechas, este símbolo tiene que ver con esto, pero si uno lo lee al mismo tiempo, bueno, empiezan a despertarse entonces las interpretaciones, las narraciones. Bien. Acá me pareció que las palabras que pueden sintetizar el tránsito de Saturno y de Neptuno por Piscis son incertidumbre, intuición, angustia, disolución. Después para Urano en Tauro se me ocurrió que sintetizaba muy bien esto de tecnologizar la materia y el cuerpo, ¿no? Esto de nuestras presencias digitales, de cómo habitamos el espacio online, de cómo cambiaron los vínculos también, ¿no? El tema de, bueno, cada cuánto tiempo contesto WhatsApp, a quién le contesto, a quién no, hasta qué hora respondo el teléfono en cuestiones relativas al trabajo, ¿no? Como que siento que eso cambió mucho, obviamente, con la pandemia, pero ¿se acuerdan que decíamos, Urano en Tauro está transitando por Tauro desde el 2018 como posta hubieron muchos cambios en relación a lo taurino. Y sobre todo esto que les pongo acá de innovación en los mercados financieros, como realmente eh, con el tema de las criptomonedas, bitcoins, eh, hubo como un gran avance y hubo como un cambio de perspectiva de lo que pueden ser las inversiones financieras y de cómo se mueven los mercados. Eh, si eso es bueno, si eso es malo, si eso beneficia a ciertas clases, a otras no, es un tema interesante para meterse a verlo, ¿no? Porque uno a veces quiere pensar que los tránsitos son positivos para todo el mundo y que Plutón en Acuario nos va a salvar la vida y a veces es como, bueno, pero la dinámica social, política en la que estamos metidos lleva a que Urano en Tauro, no sea, encontramos nuevas formas, no sé, más sustentables de trabajar la tierra, sino a inventamos nuevos métodos para que las cosechas no se pudran y nadie más pueda plantar esto mismo en su casa y llueve eh, veneno y pesticidas en cada lluvia que hay, ¿no? O sea, eso también podría ser interpretado como Urano en Tauro. Entonces me parece ahí que la visión política económica que tenga esto, así como cuando decíamos, bueno, pero Neptuno en Aries no es lo mismo en Rusia que en Argentina, que en Holanda. O sea, claramente cada cultura va a reaccionar y encarnar eso de manera diferente. Luego tenemos esta breve interpretación de los nodos, como les decía, en el eje Virgo-Piscis, para mí esto del nodo sur pasando por Virgo, me parece que hay algo de desestructurar, reconstruir, hacer con lo que hay, algo del ideal de perfección. Acá para mí esto habla mucho de mi casa 10, ¿no? O sea, esto que decíamos de el tránsito también está en el ojo de la astróloga. Y me parece que yo lo viví mucho en relación a eso, pero me parece que en lo virginiano también está esta cosa de eh, no, si no es perfecto, si no tiene cada detalle tenido en cuenta, no lo puedo cerrar, no lo puedo enviar, no lo puedo contar. Y es como desarmarlo un poco y dejar también que caiga, ¿no? Que se desarme. Y después, con respecto a Júpiter en Cáncer, se me ocurrió que una linda palabra era introspección. Y esto de la revisión de los valores tradicionales y lo femenino, como que cuando estábamos hablando de Júpiter en Géminis, yo les decía, bueno, acá hubo como un replanteo con respecto a la relación que tenemos con la información y con consumir el contenido y este tipo de cosas. Y en esta última parte del año apareció mucho esta crítica, ¿no? A valores tradicionales y fíjense cómo Júpiter exagera, ¿no? Como que hace casi una caricatura de algunos arquetipos cancerianos, podríamos decir. Si bien no fue solamente en 2025 que surgió el tema este, por ejemplo, de la figura de las trad wives, ¿no? Que era como, queremos conseguir un marido que nos pague todo y nosotras quedarnos en casa cuidando a los hijos, que obviamente no juzgo el deseo de nadie, pero era como de repente se vendía eso como un ideal de éxito. Y nada, muchas personas salieron como a contradecirlo y a decir, no, no podés, después de todos estos años de lucha, para ganar ciertos derechos, ¿no? Y como que hubo una cuestión ahí de poner en tensión el tema de, bueno, lo canceriano sí, pero ¿desde qué lugar? ¿O por qué? ¿O basado en qué? Acuérdense que todo tránsito de vuelta ocurre en ejes, entonces si el eje es Capricornio-Cáncer, acá se habla de una parte más bien vulnerable, una parte receptiva, podríamos decir,
y la parte capricorniana que es un poco más árida, como más restringida, más estructurada. Por eso acá en este eje encontramos mucho de lo tradicional, ¿no? De lo que la familia, por ejemplo, espera de nosotros, de lo que se espera de una mujer, por ejemplo, em, de cómo se espera que sea lo femenino, ¿no? Y acá también me permito meter ahí como una reflexión mía personal como astróloga de que eh, entiendo por qué la interpretación milenaria, te diría, de que Venus es el planeta femenino y Marte el planeta masculino, eh, y esto asociado, ¿no? Con la idea de hombre-mujer, ideas de género. em, Y que para mí, bueno, quizás estamos llegando a un punto de la astrología que no nos sirven más esas formas de interpretar, porque hoy en día no todo se reduce a eso. Si bien entiendo como que hay algo acá de lo yin y lo yang, lo activo y lo receptivo, como mujer que tiene Marte angular, muchas veces me encuentro, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, quizás se espera de mí una figura más venusina y quizás mi modo de vivir lo venusino es distinto y quizás en una carta de una mujer donde hay un Marte súper fuerte, sea importante que esa persona venere ese Marte, ¿no? Como que realmente lo encarne y diga, no es mi carácter, como no me siento identificada con conectar, como con cómo otros me piden que conecte con mi parte venusina, ¿se entiende? Para mí hay que encontrar un balance entre las dos y saber flexibilizar, pero como no sé si, esto estoy pensando en voz alta, ¿no? Como decir, tal vez está bueno replanteárselo, que no debe ser porque no integraste tu Venus o tu Marte, es como, che, las mujeres también tenemos Marte y los hombres también tienen a Venus, y no creo que solamente el Venus de los hombres sea el tipo de mujer que le gusta y le atrae, ni que el Marte de las mujeres sea el tipo de chabón con el que querés estar, ¿no? Como que siento que hay un layer más que podemos hacer ahí. Eh, y para mí, a ver, no sé si esto tiene directamente que ver con el tránsito de Júpiter en Cáncer, pero sí son cuestiones que se pusieron de manifiesto, ¿no? Que es como esta figura engrandecida, lunar, canceriana, quizás hasta antigua, eh, de valores que no parecen actuales, ¿no? Que parecen ir como a contracorriente de lo que plantea un Urano en Géminis o un Plutón en Acuario, eh, que quizás nos posicionan de vuelta como en un lugar eh, que es distinto al que parecía que queríamos estar, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y como que plantea debates interesantes. Para mí está bueno pensarlo eh, con memoria de futuro, como decimos siempre, con esto de Júpiter que va a seguir avanzando y que en el 2026 entra en Leo y se va a oponer a ese Plutón. Entonces, ¿cuál fue el registro o el aprendizaje de Júpiter en Cáncer? ¿Dónde me siento más cómoda con mi lado canceriano? Como ahí uno puede pensar también que esta es como una interpretación más alternativa, no tradicional, de pensar, ah, mira, Júpiter transitó Cáncer. ¿Será que se amplió o se exageró o se puso de manifiesto algo del mecanismo lunar de mi carta? De vuelta a las preguntas, ¿no? ¿Dónde está Cáncer en mi carta natal? Ok, en mi caso tengo Cáncer en casa 8, mi luna en casa 6. Este tránsito de Júpiter por Cáncer removió algo de mi luna en casa 6, como mirar mi propia luna también y decir, bueno, no es Júpiter en Cáncer. No, porque esto de lo canceriano no solo tiene que ver con la casa donde está, sino con el planeta que lo rige. Entonces, las cuestiones de casa 8, por ejemplo, en mi caso, van a estar asociadas a las cuestiones de casa 6. Entonces podría ser tranquilamente que algo de este tránsito de Júpiter en 8 también esté trayendo algo de la casa 6, aunque no hayan habido activaciones de la casa 6. Entonces, activar como ese ojo más investigador, ¿viste? Como de decir, ok, pero no termina acá. A ver, voy a seguir tirando un poco más del hilo. Es como un ojo de cadena de dispositores, ¿no? Como decíamos antes, bueno, sí, Júpiter en Cáncer, pero Cáncer lo rige la Luna y la Luna está en tal lado. Obvio que uno a veces se puede perder y decir, me saturé, ¿viste? Y ahí es bueno, como en diseño gráfico, dejar de mirar un rato la pantalla, salir a dar una vuelta, hacer otra cosa y retomar el análisis en otro momento.
Pero igual, nada, me parece copado poder mirar de esa manera y entender que no es todo tan estático, que no es todo tan lineal, que no es todo tan Júpiter, Cáncer, casa 8 y me pongo a interpretar, como puede haber subtextos adentro de eso. Vamos entonces con este último ejemplo, que es lo que me gustaría que le puedan prestar atención. Yo esto lo calculé en AstroSeek. Acá les dejo el link escrito, pero después lo voy a poner abajo en la descripción de YouTube, así ustedes pueden entrar. Y acá, bueno, ponen sus datos de nacimiento eh, y ponen la fecha que quieran mirar y eso les va a traer entonces estos tránsitos. Y lo que más me gustaría que le presten atención son a los tránsitos que vimos entonces durante la clase. Yo acá, por ejemplo, si quiero empezar, a ver dónde está Piscis. Acá está Piscis. Saturno y Neptuno están al final de Piscis, ¿bien? ¿Por dónde estuvieron transitando? Estuvieron transitando mi casa 4, entonces puedo anotar Saturno y Neptuno en casa 4 y yo puse 5 porque sé que cuando entraron brevemente en Aries, tocaron ahí la cúspide de casa 5, ¿bien? Urano, que estuvo transitando por Tauro y por Géminis, bueno, estuvo en mi casa 6. Me puedo anotar Urano en casa 6. Algo importante acá, para no perderse, digamos, con la información, es que si bien uno puede analizar más o menos el panorama o el contexto en el que está, ¿no? Es un momento donde estoy con Urano en mi casa 6. Generalmente en astrología vemos cuando hay contactos y sobre todo con el tema de las casas nos importa cuando ese planeta toca el inicio de una casa, toca la cúspide. Ahí es como el momento donde vemos activaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy viendo que la activación se da más por la oposición de Urano a Plutón. Yo tengo Plutón en Sagitario. Entonces, cada vez que este Urano en Géminis entró al grado cero de Géminis, se activó la oposición con Plutón natal. Puedo volver para atrás, mirar los grados que vimos cuando estábamos hablando de Urano y decir, ah, más o menos en este momento del año hubieron estas activaciones. Acordate que este tipo eh, de notaciones las vemos en consulta y es como vemos las fechas específicas y tratamos de elaborar desde ahí, pero ya acá más o menos me puedo dar cuenta y decir, ah, mira, entonces cada vez que este planeta estuvo por acá, siempre entrenando este ojo del que hablamos, miro enfrente y digo, ah, mira, estaba tocando este planeta, más no estaba tocando la luna, porque si decíamos, a principio de año estaba en el grado 27, febrero de 2026, grado 27, solo entró a los primeros de Géminis, entonces estuvo entre los 27 grados de Tauro y el grado 1 de Géminis. Yo tengo la luna en grado 14, no tocó este año a esta luna, entonces acá, por ejemplo, no es que puedo, porque sí decir, ah, sí, estoy con Urano y luna. No, ese tránsito ya fue hace unos años y fueron otras experiencias y otro clima astrológico, ¿bien? Entonces presten atención a esto de los grados y cuando ya son más de 5 grados, ya está, ya se desarmó el tránsito, como no incluiría, por ejemplo, en esta visión y análisis Urano-Luna, como no corresponde, está muy corrido. Después, por ejemplo, acá me noté Júpiter en Cáncer en mi casa 8, ¿ok? Y que Júpiter rige al ascendente. ¿Se acuerdan de las preguntas de dónde está Sagitario en mi carta, etcétera? Entonces acá me anotó. Júpiter este año transitó la 8 y rige al ascendente. Entonces acá puedo sacar algunas ideas. Ascendente, que como les decía, es vitalidad, es expresión, es individualidad en casa 8, ¿no? Que también es una casa que tiene que ver con los recursos compartidos, ¿no? La casa 8 es la casa donde se fusiona la pareja, donde esa relación de casa 7 uno a uno entra en un estado más, en un nivel más profundo. Entonces quizás fue un año de reflexionar con respecto a, bueno, ¿cómo me fusionan mis relaciones? Em, con qué relaciones cuento, ¿no? Como que hay algo de la casa 8, por ejemplo, y de lo canceriano que es bastante íntimo, bastante reservado. Entonces, si pienso un año con Júpiter en la 8 y capaz que para un ascendente Sagitario es un año más introvertido, introspectivo, de soledad, de sensibilidad, de emociones. Después tienen este otro que estábamos viendo que yo les mostraba, ¿no? Que les decía, bueno, esto también me hizo pensar en Urano y Neptuno en Capricornio. Y acá ya me empiezo a fijar, bueno, qué hay enfrente que está en oposición, ¿no? O qué
planetas, por ejemplo, están en cuadratura. Si pienso en el cuadrante de signos cardinales, en este caso, ¿no? Esto obviamente que depende de la profundidad de análisis que yo quiera hacer con respecto a las cosas que viví este año. Obvio que el análisis que hace un astrólogo es bastante más exagerado o en profundidad que lo que hace una persona que mira así y dice, bueno, está en esta casa, está en esta otra y listo, como que listo, Júpiter en 8 me alcanza y me sobra, como que no necesito profundizar mucho más. Pero bueno, cuando uno empieza a entender que el análisis puede ir más profundo y uno dice, ah, pero mirá, Júpiter rige mi ascendente, yo tengo a Júpiter en 12 que ese sería como una capa más de análisis para entender. ¿Qué representa entonces que el regente de mi ascendente, que originalmente está en la 12 transita mi casa 8? Bueno, también puedo ir profundizando cada vez más en esos niveles de interpretación. No es que hay mejor ni peor, pero es como más sencillo y más elaborado, ¿bien? Y por último, había agregado entonces esto que les había mencionado, que fueron los eclipses en Virgo y Piscis en mi eje 410. Acá también, si yo veo los noditos, ven acá que tiene como la T, porque es el true node. Entonces veo el eje, busco estos simbolitos que es como un firulete, así como unos auriculares parecen. Y me fijo, ah, mira, están en el eje 410. Inclusive podría fijarme los grados de los eclipses y ver si tengo planetas en estas casas y cuál fue el eclipse, digamos, con mayor protagonismo. Como les decía, para mí el que mayor tuvo relevancia fue el que fue en el grado 15 de Piscis, porque ven que yo tengo Saturno ahí en el grado 11, está súper cerca, está a menos de 4 grados. eh, entonces me parece como relevante. Y con esta data ya tengo bastante para cortar y para pensar sobre lo que fue el año. Cualquier cosa que ustedes quieran entrar acá y mirar, experimenten, toquen los botones a ver a dónde los lleva. eh, pero después tienen opciones, tienen más opciones para buscar, pueden armar calendarios, pueden ver las lunas nuevas y lunas llenas también, como está buena la herramienta de AstroSeek, capaz en otro momento podemos hacer algún tutorial para mirar qué onda esto. Pero yo creo que con esto, que es lo básico, que es poner los tránsitos encima de la carta, ya estaríamos como para que podamos mirar juntos y ver qué onda. Así que bien, hasta acá la clase de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Para mí es una clase que está buena para ver en partes, o quizás para verlo primero de una y escuchar así como de fondo y que vaya entrando la data y después quizás tomar notas. eh, pero bueno, les propongo que hagan el ejercicio que dijimos al principio, que busquen estas obras que hayan marcado y que hagan este ejercicio por lo menos de ver las casas en donde estuvieron transitando estos planetas que miramos hoy y que nos encontremos entonces el 4 de enero a las 3 de la tarde, hora argentina, para compartir nuestras experiencias. Nos vemos ahí, entonces te mando un abrazo, que estés muy bien.